Noctámbulos despiertos, buenas tardes, buenas noches, para depende de quién lo escuchéis, a la hora que lo escuchéis. ¿Qué tenemos aquí? A Melin, de la Caverna de Ánimas. ¿Qué tal, Melin? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. Aquí emocionado de estar aquí con todos vosotros, de poder aportar algo a los noctámbulos y sobre todo agradecerte la invitación y que quieras que esté en tu podcast para contar algo para él, ¿no? Al final es una emoción para mí. Bueno, más que agradecido tú, agradecido yo, que la verdad que para mí esto es un honor. Bueno, ya sabes que llevamos un tiempo en contacto porque pude colaborar la temporada pasada en tu podcast, que fue un placer total. Y muchas ganas, tío, tenía de traerte aquí, sobre todo para que vengas a contestar las preguntas y tal que tengo para ti preparadas hoy. Pero bueno, que va a ser todo desde, como ya bien te he dicho antes, de rollo así más campechano, ¿no? Que, como si fuera una conversación entre dos amigos. Y lo agradezco además, porque creo que es al final donde salen las buenas conversaciones Uh-huh. y donde se dan las buenas charlas. Al final hay gente que cuando presenta un libro tiene como un guión muy preestablecido, ¿no? Hay bueno, qué voy a decir, qué no voy a decir. Y creo que no. Creo que al final las charlas tienen que ser distendidas, tienen que ser amigables y sobre todo sin ningún tipo de guionización, ¿no? Al final, que surja, ¿no? Lo que tenga que surgir. Totalmente de acuerdo, la verdad. Bueno, pues voy a dar paso a tu presentación. Eres Melin, de Caverna de Ánimas, un podcast muy conocido en la plataforma de iVoox. La verdad, está nominado de hecho a mejor programa de misterio, ¿no? De iVoox. Pues no estoy ¿No? nominado. Esta vez no estamos nominados, ¿No? otras veces sí lo hemos estado, pero esta vez no porque al final no hice ningún anuncio. Al final esto depende un poco de los oyentes y como me he pillado en un estado de salud un poco complejo, no pude anunciarlo porque no pude estar pendiente ni de redes, ni de móviles, ni de nada y prácticamente me pasé todo ese margen de votaciones, que agradezco a todos los cavernarios que hayan votado, por cierto, y al final esto lo decide la audiencia, así que ha decidido la audiencia otros programas y merecido sea, ¿no? Que al Uh-huh. final estén también en esa palestra. Yo soy muy consumidor de la verdad del podcast, sobre todo el tuyo, del misterio en general, pero bueno, sobre todo del tuyo, porque es que me gusta mucho la manera, ¿no? de lo que lo has hecho, el tema de la gente, los audios y demás. El formato que tiene es muy atractivo y bastante innovador, creo yo, la verdad. Y hace también que la comunidad sea bastante partícipe y eso también está muy bien, la verdad, se agradece. Pues el formato que tiene Caverna de Ánimas, si quieres hablamos ya de ello o si quieres vamos como Sí, tú quieras, ¿no? Pero bueno, era una pregunta, mira, esta era una de las preguntas, pero bueno, hago la introducción del canal, nada, un minutito y ya pues nos metemos con el tema, si te parece. vale. Vale, pues bueno, esto es Noctámbulos Despiertos, nos tenéis como plataforma de audio en iVoox, en Spotify y Apple Podcast y bueno, para vernos y escucharnos, que espero que es donde nos estéis viendo, porque mucha gente lo conoce por su voz a Meli, pero no por su cara, entonces bueno, me gustaría que pudierais venir a ver el programa. Entonces ahí en YouTube podéis vernos y escucharnos y bueno, en plataformas de Twitter también estamos, o sea, bueno, Twitter no, X ya, que siempre me equivoco con lo de Twitter, en Instagram y en TikTok. Ahí podéis seguirnos y estaréis informados. Y nada, con esto ya pues sí que sí, te doy paso a ti, que eres al final la estrella invitada. Y venga, vamos con la preguntita esta misma que había surgido, si te parece. Vale, ¿no? De cómo es el formato o el Caverna de Ánimas o de dónde nace Caverna de Ánimas. Uh-huh. Bueno, Caverna de Ánimas, este formato que a lo mejor es innovador, no creo que lo sea tanto. La verdad es que a lo mejor la forma de hacerlo puede ser que sí, pero el formato creo que existe desde hace mucho tiempo. Cuando a mí me preguntan, ¿no? Que suele ser alguna vez, oye, ¿por cómo te basaste en hacer el programa? Hay muchos factores, ¿no? Dentro de que yo quería darle voz a todas las personas que como tú, por ejemplo, que participasteis en ese último programa de temporada, me pareció increíble, con ese vídeo, con la estrella, ¿no? Y contando tu experiencia, me pareció impresionante, al igual que lo has hecho en el último programa de esta semana, Uh-huh. en la última experiencia, que muchos cavernarios te habrán puesto voz ya y te habrán puesto cara, porque ya estás varias veces participando en el programa y yo agradecido de corazón. La cuestión es que, aparte de que ahora entraremos, si quieres, a esa parte más emocional o que yo quería englobar a todas las personas que formasen parte de algo único
y que su voz no se callase ni se utilizase de una forma errónea en algún otro programa. Me refiero a las experiencias, ¿no? Al final es un formato que no creo que sea tan único, porque hay un programa, ¿Qué pasó en lo vuestro? Es un programa, no recuerdo ahora mismo, de la cadena de radio, que cuentan historias cotidianas, suelen ser historias amorosas. Es un programa donde la gente manda audios o entra en antena y cuenta su historia. Y suele ser un formato parecido, un formato íntimo, de por la noche. Es un programa de radio profesional, o sea, tiene más medios que nosotros. Y no es que me basase en él, pero sí que fue una influencia dentro del formato. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que todos tenemos y mamamos y sobre todo tenemos una fuente donde nos podemos basar las primeras veces que hacemos un programa, a lo que queremos llegar. A veces surge una propia identidad, como puede ser Caverna de Ánimas, que creo que es única, ¿no? En el sentido no porque sea mi programa, sino porque al ver otros proyectos de otros compañeros en la plataforma o en otras plataformas, creo que son diferentes y se enfocan de otra manera diferente en lo paranormal. Nosotros sí que conseguimos ese Caverna de Ánimas y los cavernarios, donde incluyo a todas las personas que hayan participado, y a mí como director de esto, pero que básicamente la importancia es de todas las personas que se atreven a mandar una experiencia y sobre todo que lo hacen de una manera altruista y que se abren donde nadie, a veces en un ámbito más privado, les da vergüenza hacerlo, que a mí me han llegado y me llegan experiencias habitualmente todos los días y me dicen: me distorsionas la voz, tengo miedo de contar esto. Y yo, claro, ¿cómo no voy a distorsionar la voz? ¿Cómo no voy a proteger al testigo, que es lo más importante que tenemos en el misterio? Digo, yo tengo que hacerlo. Claro que sí, te distorsiono la voz, te la cambio, lo que haga falta para protegerte, te quito el nombre, todo. Porque al final las personas sienten a veces miedo de que les tachen de algo concreto, ¿no? De que digan, bueno, pues estás perdiendo la cabeza, te lo has imaginado. Les quites importancia al testimonio, que al final es algo tan personal, tan... ¿cómo decirlo? Algo único, que no podemos quitarle la verdad que cada uno vive, ¿no? Como fue en tu caso, ¿no? Con el tema de la estrella. Además sí que es verdad que por suerte ese estigma, ¿no? del que comentas, por suerte la verdad creo que se está perdiendo. Yo creo que la gente ya se abre más a hablar de estos temas. Quizá antes en círculos pequeños, más bien conocidos, era cuando podías explicarlo, ¿no? O con tus conocidos, y aún así había gente que lo típico, que te miraba con cara rara, ¿verdad? Pero por suerte la verdad la gente tiene un poquito más de esto con el tema, ¿no? Son puestos más amplios de miras, por así decirlo. Y es duro, ¿eh? Porque es verdad que yo me encuentro con personas, y ahora seguramente entremos al tema más profundamente, con personas que les da miedo contar lo que han pasado con lo paranormal. Y a veces es porque se utilizan sus testimonios, ya sea en vídeo, en audio, de una forma extraña, por catalogarlo de alguna manera. Y extraña puede englobar desde regulera hasta mal, ¿no? Y bien, por supuesto que hay programas que hacen las cosas muy bien y respetan siempre a las personas y a los testigos. Vuelvo a repetir que para mí es más importante el testigo, la persona que está contando la experiencia, cómo cuenta su verdad, y proteger eso. Para mí es la bandera que siempre voy a atesorar como estandarte cavernario, ¿no? Sí, porque al final, al final tú haces el programa, eres el presentador, pero al final también los otros grandes protagonistas son los que te envían los audios. Claro. De hecho, yo no quiero ese protagonismo, ¿no? Al final no necesito ese protagonismo porque quiero que la voz de esas personas quede en las ondas y que sepan, por ejemplo, tú, otra persona que nos esté escuchando, y diga, oye, pues a mí me pasó algo parecido, me resulta familiar. Oye, pues esto que viví cuando era pequeño no era tan raro como yo creía. Y al final que esa persona se abra y cuente algo que llevaba guardado en su coraza, en su baúl de los recuerdos, como cantaba Karina, ¿no? Y demás, lo saque y lo traiga a la época actual y nos lo pueda contar, me parece algo increíble. Entonces, pues los protagonistas siempre serán los cavernarios. Yo he vivido cosas paranormales, sí, he vivido cosas paranormales que luego contaremos, pero no quería que el programa se basase en simplemente contar un hecho conocido o que una persona pudiese, como yo, traer aquí las experiencias de manera que las narre yo. No quería eso. Quería que la voz de todos vosotros fuera importante. Muy bien, la verdad. No, a mí me parece totalmente perfecto la manera que has elegido, ¿no? de llevarlo. Y bueno, al final yo creo que eso es lo que te ha hecho también llegar tan lejos, ¿no? Porque al final tú
has ido puliendo tu estilo y al final estás ahí por eso, porque a la gente le ha gustado. Bueno, te quería hacer otra preguntita, que la tenía como la primera, pero bueno, ha salido esta, esto va como va, cositas del directo, pero Sí. yo siempre me gusta empezar por el principio y vamos a pasarlo a segundo plato, pero me gustaría saber, tío, cómo empezaste, ¿no? Cómo se te ocurrió lo del podcast y en qué momento decidiste, venga, va, pues me quiero montar un podcast de misterio. Pues esto nos tenemos que remontar a la década, joder, madre mía, de que estuviésemos hablando. O sea, bueno, sí, casi ha pasado 10 años de esto, Hostia, pues mira. pero yo empiezo timoratamente, ahí un poco temeroso y prácticamente dubitativo de lo que estoy haciendo, en 2016. Ahora explicaré un poco porque hay varias etapas del podcast, ¿no? Un par de ellas. Y empiezo en la cocina campera de esta misma casa, empiezo con un portátil viejo, influenciado por Milenio 3, influenciado por la época de la explosión de los podcasts. Qué bueno, No Milenio había 3. tanto en esa época, sí, buenísimo, la verdad es que lo echo mucho de menos en ese sentido. Y empiezo queriendo comunicar, porque cuando charlo con los amigos, cuando salían charlas como la que podemos estar teniendo nosotros ahora mismo, salían temas muy interesantes. Y sacabas a colación temas del misterio, y contaba uno y otro. Y al final el misterio siempre, siempre, siempre me ha parecido algo que forma parte de nuestra vida. Y dije, bueno, no tengo nivel de Iker Jiménez, la verdad es que no, pero me apetece contar algo y, oye, que mis amigos, que otras personas lo puedan escuchar, porque ya te digo, el podcast en aquella época no era tan habitual como ahora. Ahora todo el mundo tiene un podcast, todos tenemos una herramienta de comunicación. Por suerte se ha hecho una herramienta bastante potente para que personas que no se dedican a la televisión o a la radio puedan expresar y traer un trabajo bien hecho. La verdad que sí. Y si no, al menos comunicar algo, ¿no? Y ahí fue cuando nació. Lo tuve que dejar al tiempo, creo que estuve como un añito haciéndolo sin parar. Ahora bueno, eso ya no existe, pero había como 20 capítulos o algo así, y sacaba uno al mes. Por temas laborales me tuve que ir a otra ciudad, me tuve que mover bastante, y ya dije, no puedo mantener un podcast, la verdad es que no puedo hacerlo realmente ahora mismo. Entonces, ahí fue cuando sí que tuve que dejarlo. Y luego ya para la época actual, ¿no? Pues lo retomé, podcast diferente a lo que tenemos ahora, pero porque vas viendo cuál va siendo tu enfoque y cómo quieres enfocar el producto, porque al final es un producto. Claro. Caverna de Ánimas es un producto, nos gusta más o menos, es un podcast, es una familia, pero es un producto para que la persona que escucha el podcast se sienta identificada y sobre todo participe y sobre todo se sienta a gusto al escuchar lo que está escuchando. Aparte que creo que sobre todo al principio, ¿no? Como estás un poco como de prueba, pues vas probando formatos y maneras hasta yo creo que aciertas, ¿no? Con lo que le gusta a la gente y lo que te acaba funcionando, ¿verdad? Así es. Luego también has dicho que no tiene el nivel de Iker Jiménez. Es verdad que a nivel informativo es muy difícil llegarle y tal, pero coño, a nivel de vozarrón, tío, yo creo que sí que lo superas, ¿eh? Bueno, depende, ¿no? Como te he comentado al principio, antes de fuera de cámaras, la gente está acostumbrada a que yo hable con una voz más rasgada, como más... Porque es una voz que intento modular, no la modulo, es mi voz, lo que pasa que más pegada al micrófono, Claro. al final tiene más pulido el sonido, rasgo un poquito más la voz, la llamo de vampiro arruinado, ¿no? De manera cómica aquí en casa. Pero al final, cuando estamos así charlando, pues ese tipo de proyección vocal no es igual, al final es diferente. Pero bueno, la voz es al final una herramienta que tenemos y la utilizamos o bueno, no la utilizamos, pero gracias por lo de la voz. Yo considero que no, pero gracias. Pues mira, volviendo un poquito a lo que estás explicando ahora sobre cómo iniciaste, ¿no? Con lo de la anécdota de que te juntabas con los amigos y hablabas del misterio y tal. Va a haber una cuestión que es que es verdad que el misterio tiene ese magnetismo, no sé si, yo creo que es una buena palabra, ¿no? Que nos llama la atención a la gran mayoría de las personas y siempre tiene algo que te atrapa, ¿no? Siempre si no es por un lado es por otro.
Sí, 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 lo tiene. Tiene ese magnetismo que muy pocas personas se pueden resistir a él. Aunque seas escéptico, aunque no creas en nada. Totalmente, sí, Algo sí. te llama la atención desde el misterio de las pirámides de Giza hasta, yo qué sé, te puedes ir a las líneas de Nazca o te puedes ir a cualquier parte del Cualquier mundo cosa. a observar el misterio con los yokais de Japón, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eso realmente es algo que a cualquiera le llama la atención, ya sean fantasmas o no. No, no, totalmente de acuerdo, porque cuánta gente lo digo, no, yo no soy muy creyente de estas cosas, ¿no? Pero me gusta escucharlas, ¿no? Porque yo soy un poquito escéptico, pero me interesa mucho así de gente se lo escuchas. Sí, sí, por casualidad o a veces por curiosidad, ¿no? Van Sí, llegando sí. oyentes y pasan de escépticos a, bueno, esto parece que me lo creo, ¿no? Sí. Y Bueno, dudan a veces. aparte tienen muchos como una reconversión a veces, hasta que al final, por ejemplo, yo que sé, hay algo que les encaja o directamente, pues mira, yo no creía hasta que me pasó tal cosa, ¿verdad? Sí, 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 es así, es así. Yo creo que, sin embargo, nosotros desde pequeñitos ya hemos tenido un poquito más la mente abierta y yo al menos creo, por lo que... Pues estoy mirando algún libro que tengo por aquí y mira, tengo Grandes Profecías, es un libro antiguo, Caballo de Troya, por ejemplo, libros bastante antiguos que he leído y personalmente me han influenciado y me han hecho ver el misterio y sobre todo ciertas cosas del misterio con otros ojos, ¿no? Al final empezábamos de una manera y creo que la radio ha hecho mucho y sobre todo actualmente a nuestra generación y sobre todo a generaciones de atrás también. Ujú. Milenio 3 ha sido Rosa de los Vientos, Espacio en Blanco, te podría enumerar más programas, Sí, ¿no? Kiko Ibáñez, algunas personas que han sido grandes referentes ya te dentro digo. de la radio, ¿no? Y del misterio. Yo me acuerdo totalmente, por ejemplo, Cuarto Milenio es que lo he visto desde el... Ahora sí que es verdad que ya me he despegado un poquito, ¿no? Porque, bueno, vas viendo otros programas y también tantos años, pero vamos, del principio, cuando empezó 4 es que no había domingo que me lo perdiera. Pero sí que es verdad que yo te diría que es la primera vez así que me empezó a llamar el misterio, una serie que tú quizás no sé si la conoces porque aquí la daban en la televisión catalana, Cuentos del Guardián de la Cripta, no sé si te suena. Sí, sí, sale un Sí, esqueleto, ¿no? sí, Contando y sale una pequeña... Era parecido a Pesadillas, pero como más fuerte, un poquito más intenso, ¿no? sí, Da un poquito más miedo. correcto, porque además tenía su versión live action y tenía aparte luego la versión de dibujos animados, que esto así que a lo mejor era un poquito más infantil, pero la versión de esto de live action, ¿no? Como se dice ahora, era potentilla también, sí, me acuerdo. Aparte que Sí, estaba sí. bastante bien hecha. Aquí se llaman Historias de la Cripta, algo así, no recuerdo mal, ¿no? Lo emitían en Telecinco, por la noche a partir de Ahora, las 12 de la noche. yo aquí la live action no me acuerdo dónde la veía, la verdad ahora sí, sinceramente no me acuerdo, pero sí que la otra, la de dibujo, yo me acuerdo que la veía aquí en la televisión catalana. Eso sí que sí. Y eran las típicas historias estas autoconclusivas, que había algunas pues, que te gustaban más y otras menos, pero mira, eso fue una forma, ¿no? del misterio. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos allá, si te parece, con las historias, con los encuentros paranormales y demás. ¿Qué te parece? A mí los encuentros paranormales me parece algo increíble, para que nos vamos a engañar. O sea, increíble no me refiero a la palabra concreta, sino me parece algo fascinante, me parece algo que no se puede explicar, no tiene explicación actual y que por mucho que nos empeñemos y haya personas que se empeñen en darle una explicación científica o racional, Ujú. hay cosas que se escapan al cualquiera de las dos, para mí. Y ahí es donde sale la brecha y donde el podcast Caverna de Ánimas intenta contar la verdad de cada cavernario de una forma única. La forma es eso, ¿no? Intentar proteger siempre al testigo y sobre todo, pues, que su historia permanezca en un sitio seguro. Seguro me refiero a un lugar donde al menos puedan contarlo y que no le vaya a llegar un comentario burlándose de su experiencia Ujú. o cuestionándola, que duele mucho, es algo que duele mucho. Sí, Pero lo paranormal tiene eso. Al final es que hay personas que se lo van a cuestionar siempre, no podemos evitarlo. Siempre y cuando se haga con educación, para mí no me va a molestar. claro. Cuando se hace con una falta de respeto, es algo que yo no Bueno, tolero al menos. no, bien hecho. Yo una cosa que he visto en tu comunidad, que es una comunidad súper sana, la verdad, y eso se agradece. Al final, la comunidad es sana,
pero siempre hay ovejas, ¿no? De diferentes colores. Al final hay gente discordante a tu testimonio, a tu forma de expresar las cosas, al programa en sí a veces. Y bueno, también se aceptan ese tipo de comentarios siempre y cuando se hagan con el máximo Con respeto. respeto, siempre con respeto, exacto. Bueno, pues vamos allá con las experiencias. Aquí te tengo la pregunta. Yo sé que tú has explicado muchas historias tuyas personales en el podcast, yo las he escuchado. Hay algunas muy interesantes. Me acuerdo una de las últimas que comentaste, que fue esto cuando estabas trabajando, no sé si era hacías práctica de Estaba, bombero, ¿no? estaba sacándome la oposición de bombero forestal con un Correcto, amigo de esa. toda la vida y con el profesor íbamos y veníamos desde Ciudad Real a la Puebla de Don Rodrigo. Estábamos ahí estudiando y el mismo que nos daba las clases venía con nosotros en el coche y nos turnábamos los coches y ese día que vivimos esa figura fue los tres juntos. Esa fue muy impactante, esa me dejó chocada. Ujú. Entonces me gustaría preguntarte si tienes ahí alguna en la recámara que no la hayas explicado nunca en el podcast y demás. Lo curioso y lo a lo mejor raro es que he contado muy pocas experiencias a lo largo de Caverna de Ánimas, pero por eso mismo, porque quería que los protagonistas fueran los cavernarios. Pero sí que tengo historias que me han pasado y algunas bastante fuertes. Pues Hay algunas que realmente todavía no les puedo dar yo una explicación. Y creo que todas las personas que viven el misterio, los propios que se cuestionan todo, intentan buscar una explicación, mueven manijas de las puertas, escuchan la pared, hacen todo para intentar darle una razón, ¿no? Algo que pueda explicar el suceso, bueno, son los que viven. y nosotros Claro, mismos también cuando te pasa, ¿eh? claro. Claro, eso es. Al final es la misma persona, entonces al final, cuando estás contando algo que no puedes explicar, como me pasó a mí, si quieres te cuento alguna de las experiencias, una que tuve bastante Sí, fuerte, sí. que fue en el sótano de aquí. Yo tuve una visita durante semanas de una entidad oscura, una entidad, no te sé decir si era bajo astral, pero me llegó a agredir. No agredir como pueda entender la gente, un ataque físico de que me metan un puñetazo, pero bueno, todo empezó por la muerte de un familiar y al tiempo empecé a oler a podrido. O sea, directamente olíamos toda la familia a podrido. Había una zona que olía a podrido. Yo miraba por todos lados y no entendía muy bien por qué olía a podrido, por qué el sótano olía a podrido, ¿no? Y bueno, pues al final acabas normalizando ese olor, va y viene, un olor desagradable, un olor que prácticamente no puedes aguantar. Y durante varios días, en la habitación de enfrente, donde yo solía dormir en aquel entonces, pues venían a molestar, ¿no? Venían a esa entidad, yo tenía una silla igual que esta, pero allí en un escritorio, se sentaba, yo me despertaba a mitad de la noche y veía esa figura oscura. A veces era como un flash, a veces tenía que incorporarme y encender la luz para ver si la figura seguía estando y la figura desaparecía al encender la luz. Se podía ver la habitación perfectamente, no era una habitación oscura porque siempre suelo tener luces así como las que tengo aquí, me gusta dormir con luz, no porque le tenga miedo, sino porque me parece agradable y me da como esa tranquilidad para conciliar el sueño. Y entonces, al final, dudas incluso de que lo que hayas visto sea real. Hay alguna noche de esos días que llegaba y yo tenía papeles de Caverna de Ánimas, además recuerdo, y movían los papeles. O sea, yo oía a alguien que estaba moviendo los papeles. Era algo impresionante porque te movían así, hacían el típico sonido de los papeles y yo me despertaba y seguía oyendo ese ruido, pero claro, los papeles estaban ahí, no veía movimiento de los papeles y decía, bueno, me lo estoy imaginando. Hasta que una noche yo bajé abajo, que tenemos un arcón y tenemos un frigorífico, bajé a por una bebida en verano y ahí sufrí una parte de, ahora contaré otros ataques, ahí sufrí el primer ataque que he vivido yo de una manera inesperada. Para pasar a la cocina campera, por así decirlo, es una casa esto, hay dos puertas, pues la que conecta la escalera con la cocina campera, la puerta habitual, tiene un pomo, no tiene cerradura, no tiene nada. Entonces, bueno, pues yo la abrí y salí, cogí la bebida, entré y a la que voy a entrar, la puerta me dio la espalda, pero me dio bastante fuerte. O sea, no fue la típica, bueno, ha vuelto hacia atrás y te ha dado golpeado y me asusté. Como si alguien empujase, ¿no? Sí, sí, no, fue violento. Sí, Fue un sí. golpe que me dio además en la cabeza y a la espalda. Y dije yo, bueno, Hostia. habrá sido, yo qué sé,
que algo ha pasado, ¿no? Y cerré la puerta y cuando voy a intentar cerrar, no cierra la puerta. La puerta no cierra. La puerta no tenía ningún muelle, no tenía nada, lo dejo claro. Una puerta que si la dejas así se va a quedar de una manera. Y no cerraba la puerta. No cerraba la puerta y cuando la voy a dejar, ¡pum! Salió otra vez disparada hacia mí. Joder. Entonces yo me quedé como, bueno, algo está pasando aquí extraño. Algo no quiere que yo esté aquí, que no está interactuando conmigo. Ahí se me puso la piel de gallina, que yo ahora mismo recordándolo se me pone la piel de gallina. Cerré como pude, con mucha fuerza, hice mucha fuerza. El pomo se movía solo, que es bastante extraño y alguien puede dudarlo, pero bueno, aquí está la experiencia. Ya sabéis que cada uno puede pensar lo que quiera. El pomo hacía como que se quería mover y afuera no había nadie, no había ninguna otra persona. Y claro, yo me subí corriendo, asustado. Ya te digo. La verdad es que yo me subí, perdona la expresión, cagado de miedo porque, claro, yo subía y decía, madre mía, ¿y si me persigue algo? ¿Y si viene algo extraño? Y claro, yo estaba relativamente familiarizado con el misterio. Noches venideras, ¿no? Yo me despertaba con sueños extraños, con esa presencia deambulando, haciendo cosas muy raras. Y me despertaba con señales, arañazos, moratones, en lugares donde yo no me puedo llegar. Además, yo soy un tronco, que es que yo de aquí no paso, y a lo mejor en mitad de la espalda, aquí atrás, arañazos, pero arañazos de dedos. Y digo, bueno, pues puede ser durmiendo. Pero claro, es que eran en lugares que yo no me llegaba. O sea, al final yo, por lo que sea, no tengo movilidad, por el músculo o lo que sea, pero estoy ahí como atrofiado. Joder, me levantaba con esos moratones y esas cosas extrañas que aparecían por el cuerpo. A veces en el cuello, a veces por aquí. Y ya un día desapareció esa figura y bueno, en la familia quisimos atacarlo o atacharlo, o como lo queramos denominar, a una persona que se fue, que era de la familia, pero que no tenía buena relación a lo mejor conmigo. Entonces, me refiero a una persona que murió, ¿no? Una persona que falleció. Entonces, puede ser, porque fueron los días de después. Así que ahí está una de las historias que no he contado en Caverna de Ánimas y que quería aquí compartir con todos vosotros. Hostia, heavy, está fuerte, fuerte, Pues no veas, tío. Bueno, es importante porque fue la primera vez que yo recibí un ataque psíquico. Yo ahora mismo no lo llevo, yo ahora mismo llevo otro tipo de protecciones, pero en el coche cuando voy a hacer las investigaciones o voy a algún lugar o voy a ver a alguien que me quiere contar alguna experiencia paranormal, dentro de poco tendremos a un amiguete que va a ir a su casa donde ha tenido ataques demoníacos, ha recibido exorcismos, tiene fotos, nos va a contar su historia y la vamos a grabar todo para el programa. ¿En vídeo? Sí, en vídeo. Él no quiere salir, evidentemente ve la protección, pero bueno, saldrá de espaldas en un sofá y yo distorsionaré la voz. Pero al final será una especie de documental donde vamos a ver cosas importantes. Y sí, en el coche llevo todo tipo de protección, desde la medalla de San Benito, aunque yo no sea cristiano, pero lo que se dice cristiano, creyente, sí que creo en las entidades divinas y las entidades demoníacas. Entonces intento protegerme de una manera grande, ¿no? Bien hecho. Nosotros justamente el otro día, bueno, para los que sois de aquí de Noctámbulo Despierto, ya sabéis que hace un mes o así inauguramos una nueva sección que era de zona de investigación. Para los que no lo sepáis, que venís nuevos de parte de Caverna de Ánimas, pues tenemos una nueva sección esta temporada y en la semana pasada fuimos a grabar la segunda parte a un sitio con casuística paranormal muy muy fuerte, muy conocido además aquí en Cataluña y supongo que mucha gente a nivel nacional, que es la Musara, que está en Tarragona, al lado de Reus. No sé si tú lo conoces, Melin. Sí, conozco muchos lugares alrededor de Barcelona y Barcelona. Tuve la suerte de estar un tiempo allí. Fíjate, cuando te he hablado de la época de que tuve que irme fuera a trabajar, fue justamente porque pasé un tiempo allí, pasando Manresa, en Suria, estuve un tiempo viviendo en Suria. Pues también estuvimos ahí investigando, que por cierto, ya os lo digo, que va a ser un programa súper, súper potente, porque además, bueno, lo empezamos Marina y yo, pero ahora tenemos una nueva agregada que es Esther, que es aparte sensitiva, y la verdad que sacamos cosas muy potentes. Pero bueno, una de las cosas que lo primero que hicimos antes de ponernos a grabar y demás fue también la protección, que se trajo un palo santo y eso, que no ves lo que nos costó encenderlo porque hacía un aire, tío. Y la verdad que de momento va a hacer ya mismo una semana de eso y
bueno, parece que todo ha ido bien. No, sí, al final, si tú no tocas nada del lugar, si tu convicción es fuerte y no crees que te vas a llevar nada, porque luego hay un factor que yo siempre hablo de la sutura en tres cuando vas a hacer cualquier sesión de espiritismo, ouija, que es la espiritual, la energética y la mental. Si aunque tú tengas la espiritual con ese palo santo, con esas protecciones, con esa convicción de que estás protegido por ellas, te falla alguna de las otras, no es que te vayas a traer, sino que cualquier cosa la puedes atachar luego y decir, oye, me está pasando porque fuimos a este lugar. Sí. Y al final la mente también te va a hacer que eso que te está pasando, que puede ser un fenómeno aislado, como ha pasado a otros tantos, como te pasó a ti, ¿no? Por ejemplo, lo ataches a eso, justamente, a que fuiste a ese lugar y te has traído algo. Entonces ya todo se convierte en una vorágine. Yo además, sobre todo, lo primero que hice fue respeto, que yo veníamos todos desde el punto del respeto, de investigación y demás, pero que no veníamos a hacer ningún tipo de daño, ya fuera o no de subir a entidades, que ya te digo desde aquí que las hubo, y hubo una además que no muy buena, pero bueno, al final salimos bien parados y con muchas anécdotas Sí. que ya irán saliendo. Grabasteis una psicofonía, ¿no? Recuerdo. Eh, Ahí, ¿no? No, En esa. esa fue la primera que fuimos a grabar, que esa la grabamos en verano, que eso fue en la Casa Lila, que eso está relativamente cerca de aquí, de donde yo vivo. Pero no, yo te estoy hablando de lo que grabamos la semana pasada en La Musara, que está en Tarragona. Ajá. Que ya te digo que es un pueblo que mucha gente supongo que lo conocerá porque es muy, muy, muy famoso. Es un pueblo donde, bueno, a mediados del siglo XX empezó a quedar rollo fantasma porque la gente se fue a las grandes ciudades y quedó despoblado. Y bueno, a raíz de ahí se han ido derruyendo las casas y de tal. Todavía queda lo que es la iglesia principal, que es donde está, parece que está la casuística de psicofonías, de encuentros y demás. También además dicen que hay ahí como una especie de portal, ¿no? Interdimensional, porque hay bastantes desaparecidos. De hecho hay uno muy famoso que bueno, se desapareció, iba con 4 compañeros buscando bullets, setas, que lo he dicho en catalán. Iba buscando setas, iba hablando con los compañeros y de golpe porrazo desapareció y ya no se supo más de él. Yo creo que esa es la anécdota más conocida. Pero bueno, ya te digo, estuvimos ahí en una de las casas que quedaban, de las poquitas que quedaban en pie, y ahí sacamos cositas muy interesantes, que ya te digo que si todo va bien, el mes que viene lo podremos lanzar el programa. Y ya verás Muy bien, que... pues seguramente los cavernarios que vengan a escuchar, porque yo les diré que vengan a escuchar. En el último programa ya lo dije, ¿no? Que viniesen aquí y se pasasen tanto por YouTube como por Spotify, como Evox, ¿no? Que es mi plataforma. Pero al final el tema es que seguro que al escucharte tienen muchísimas ganas de ver esa investigación y la anterior, ¿no? Esa sección que inaugurasteis esta temporada. Sí, ya te digo, además sobre todo ha sido clave en esta el tema de la sensitiva, porque es que decía, no, aquí noto algo, ahí parábamos, ahí desplegábamos todo el equipo, nos poníamos, porque ella llevaba el péndulo, llevamos las varillas también de radiestesia, llevamos el aparato este de Milligauss también y alguna cosita más, y es que era donde decía ella, pam, ¿sabes? Y va a estar muy interesante, pero bueno, voy a dejarlo que al final aquí tú eres el protagonista y me he puesto ya a hablar de... No, a mí me parece, el misterio siempre está ahí presente y me parece muy, muy bien, ¿no? que lo cuentes. De lo mío. Y mira, ahora que te quería hacer una pregunta, lo que pasa es que también no hemos ido por las ramas, de la situación esta que viviste, que has explicado. ¿Solo lo viviste tú o lo vivió alguien Sí, más? en ese caso lo viví yo. En ese caso sí que había fenómenos en casa, pero fenómenos porque esta familia, mi familia, es bastante paranormal, por así decirlo, y desde hace mucho tiempo pues todos estamos vinculados a este mundo, ¿no? Y no nos parece nada raro que pase en casa y al final normalizan muchos eventos, no les das tanta importancia. No, pues está muy bien eso, la verdad, tío. Porque así también como que lo compartís un poco y se lo puedes contar con total naturalidad, ¿no? A tu familia. Es así, es la protección que tengo, la mayor protección, mi familia. Muy bien, tío. Pues nada, te lanzo ya la siguiente pregunta, si te parece. Vale, Mira, dispuesto estoy. tenía una que, bueno, esta no es mía, esta es del editor, el que me hace las miniaturas y demás, que es Juanmi, que de aquí le mando un saludo. Un saludo, Juanmi. Que fue él además el que me dio a conocer tu programa.
te conocí a raíz de él porque me dijo, oye, escucha un programa Caverna de Ánimas que está muy bien, aparte de ti que te gusta el misterio, escúchalo. Y mira, me lo dijo él, lo empecé a escuchar y gracias a él fue quien me enganchó, ¿sabes? Qué bien. Y mira, la pregunta era, dice que si tienes alguna historia que te hayan enviado alguna persona que tú hayas decidido no ponerla porque te ha parecido algo muy, muy, muy fuerte, como parece, hostia, esto ya es algo peliagudo como para ponerlo en el programa. Sí, 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 sí. Y sobre todo algunas cosas que he censurado. Y voy a explicar por qué. Me han llegado historias que no he llegado nunca a publicar. Y a veces, creo que solo a vez cometí un error de publicar algo que rectifiqué enseguida, porque me dejé llevar por esa convicción que tengo de querer sacar todos los testimonios. Y bueno, fue un error, el cual eliminé enseguida y que no quedó como ese registro de que, aunque yo creo a la persona, creo lo que vivió y tal, fue una experiencia que me equivoqué y bueno, ya está. Podría haberlo omitido y no haber dicho nada, pero fue así. Pero me han llegado experiencias del estilo, experiencias que son bastante terroríficas. Y cuando me refiero a terroríficas es que involucran muchos factores, ya no solo el paranormal. Entonces, cuando me aparece eso, yo suelo actuar de una especie de protocolo que tengo y es primero intentar entender a la persona a nivel de lo que me está contando, intentar asesorarla a nivel psicológico, no que yo le vaya a dar una sesión de psicología, porque no tengo ni los estudios ni mucho menos, pero siempre le aconsejo, pues, por ejemplo, si está pasando un mal momento, pues que acuda a una autoridad, a un hospital. Si está creyendo que su vida está en peligro, pues obviamente tiene que actuar de una manera racional, porque a lo mejor lo que está viendo puede estar camuflado en algo paranormal porque alguien le esté influenciando de esa manera, pero puede tener algo muy real y muy peligroso. Entonces, hay experiencias, y es que yo creo que fallaría a todo el mundo si no lo digo, que no las pongo por eso, porque creo que pueden estar en esa fina barrera de una verdad muy grande a una realidad también muy escalofriante, que puede rozar con a lo mejor el crimen o no lo sé, no ha sido el caso, ¿no? Porque luego he estado en contacto con ese tipo de personas, perdón, con esas personas y luego no ha pasado nada, ha quedado a lo mejor en algo anecdótico y he seguido ese seguimiento de los casos. Suelo intentar cuando hay un caso detrás muy potente para saber si están bien. Entonces, los casos más emocionales también suelo, no una pérdida o un reencuentro en sueños, en el mundo onírico o alguna presencia de un familiar, no, me refiero a casos que tienen una carga emocional, suelo dejarlos también guardados. Me refiero a guardados porque si una persona me dice que ha perdido a su familiar hace 2 semanas, un familiar concreto o una pareja, lo que sea, Claro. y, y viene con esa emoción tan grande, yo quiero sacarlo porque a lo mejor ha tenido un reencuentro bonito, pero dejo que pase un tiempo prudencial para que la persona también madure esa emoción y protegerles de esa manera también es importante a todos los testigos, porque no todo vale. Y al principio de Caverna de Ánimas cometes ese error, creo, bueno, al principio de mi carrera en el podcast, entre comillas, cometes el error de querer sacar todo, ¿no? Y no todo se puede ser sacado. Lo que nunca voy a cuestionar, que algunas personas lo cuestionan, es que una persona totalmente centrada en lo que me está contando me cuente una experiencia concreta y que yo no le crea a esa persona, porque es que les creo, es que ese es el problema, que yo sí les creo a todos los que vivís una experiencia paranormal. Pero hay otras personas que me dicen, no, es que joder, pones todas las experiencias, si es que esto no es verdad, digo, pero bueno, estábamos allí. Yo lo primero, no voy a cuestionar si lo que me están contando, porque la gente no gana nada. Claro. Eso para empezar. Pero si me están contando una verdad, su verdad, un evento intrínseco que viven ellos, que ya se han cuestionado seguramente, como hemos dicho al principio, un montón de veces, su propia experiencia, se abren, ¿por qué voy a venir yo aquí a cuestionarles absolutamente nada? Pues un poco a colación con lo que estábamos hablando, ¿no? Que sí que han llegado experiencias que no he sacado y que nunca sacaré, ¿eh? Bueno, me parece bien, sí, tú al final también hay que tener un filtro. Porque yo sobre todo también creo que esta pregunta estaba hecha desde el punto de vista de que, bueno, también puede venir gente
que a lo mejor tenga algún tipo de problema, llámalo X, no vamos a ponerle nombre, y a lo mejor algo no esté funcionando bien en él y bueno, al final eso esté en su cabeza y no que le esté pasando de verdad, ¿cierto? Sí, sí, y no solo eso, sino que hay experiencias que me han llegado que mezclan, como he dicho, temas psicológicos con temas paranormales, religiones animistas. No voy a entrar a cuáles por no dar pistas, pero con eso creo que entran un montón de ellas. Rituales y cosas escabrosas que yo no voy a poner nunca. De hecho, no las tengo ya ni en mi poder. Porque cuando me las pasan las escucho y directamente borro esa experiencia o borro la conversación cuando ya me he asegurado de que todo va bien y todo ese seguimiento que suelo hacer. A veces me llaman personas y me dicen, ya me encuentro bien, ya ha pasado todo esto, ya... Oye, y yo me alegro, la verdad es que sí. Muy bien, tío. Bueno, vamos a proseguir, si te parece, que te tengo aquí Vale, todavía la batería. Vamos a ir avanzando porque tampoco te quiero aquí tener toda la tarde liado. Pero bueno, estás cómodo, ¿verdad? Sí, yo estoy comodísimo, yo puedo estar así horas. Hablando del misterio, hablando de cosas, puedo estar horas. Mira, como sé que también te interesa el tema del misterio, ¿no? En general, por lo que has comentado y tal. Aparte de así de lo paranormal, lo mediúnico y tal, el fenómeno ovni, ¿qué te parece? El fenómeno ovni, yo tengo tres maneras de enfocarlo. De hecho, me gusta un montón. Nadie lo sabe, pero una de mis aficiones es todo el tema del espacio. Por ejemplo, el tema de Tres y Atlas, los cometas, ya no sea Borisov o Oumuamua, ¿no? Por ejemplo, que han pasado los interestelares, me refiero. El tema de los planetas. Tengo una obsesión con el espacio. La tengo, pero nunca la hago muy presente. En alguna cosa que he hecho, sí. Pero el tema de todo el tema espacial, la carrera lunar, es que he leído un montón sobre la carrera espacial, ¿no? El Luna, el Sputnik, las misiones Apolo, ¿no? Si se llegaba o no se llegaba. Yo creo en el tema ovni, creo mucho, creo que tiene una parte paranormal, tiene una parte, no todos los eventos ovni me refiero, pero sí hay unos eventos que se podría catalogar como seres interdimensionales, que tienen algo muy paranormal, Estoy de acuerdo. objetos volantes no identificados, ¿no? Que entrarían los ovnis o los submarinos, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo el nombre, OSNIs, ¿no? Sí, OSNIs. los OVNI. Eh, y luego tendría otro factor de esos extraterrestres o visitantes o reptilianos, que esa es la parte que menos me parece atractiva, ¿no? Pero que también a veces leo y me documento sobre ello. Entonces, y algunos podcasts que escucho a día de hoy tienen esa vertiente. El tema OVNI me parece impresionante y es algo que yo nunca voy a dejar de lado. Pero a mí no me suele llegar muchos casos. ¿No? Yo al principio, como bien te comentaba antes, ¿te acuerdas que mi compañero Juanmi, que fue el que me dio a conocer, yo al principio pensaba que tu programa era un poquito enfocado al misterio en general, luego ya sí que a medida que lo fui escuchando fui que eran enfocado más a lo paranormal, a los encuentros y este tipo de cosas. Claro, yo te acabé mandando la experiencia paranormal que tuve, la de la estrella y bueno, la otra que te comenté, la masía aquella, pero bueno, también tengo ahí en la recámara un vídeo que, bueno, sí que te lo paso en lo personal, ya te lo enviaré para que lo veas. Porque Vale. fue también que estaba trabajando de vigilante de seguridad aquí en el puerto de Barcelona y, bueno, tuve un encuentro ovni, pero vamos, yo he visto muchísimos de gente, bueno, vamos a decir supuestos, ¿no? Porque no todo tiene que ser 100% real. Y joder, tío, yo lo vi y cuando lo vi dije, pues esto yo creo que mucha gente no la ha podido ver, es espectacular, tío. Es espectacular. Yo creo que te va a Yo gustar. he tenido encuentros, no los he podido grabar en vídeo, pero aquí hay una zona muy potente, si quieres te lo cuento. Sí, adelante, vamos. Aquí hay una zona muy potente a nivel paranormal, de avistamientos, luminarias, etcétera, etcétera. Niña de la Curva, que se llama La Atalaya. Es un lugar forestal, de recreo, que tiene una historia bastante tocha, porque que por cierto, la siguiente investigación que voy a hacer para el programa trata sobre ese lugar, porque hay como una especie, yo le llamo el Triángulo de las Bermudas de Ciudad Real, porque
Hay como ciertos puntos calientes que hacen un triángulo que puede ir desde el sanatorio, que es donde fue Cuarto Milenio aquí. Hay un programa dedicado a la atalaya de Ciudad Real, el sanatorio. Un lugar donde yo lo he visitado, ya está destruido, ya está derruido, lo tapiaron y lo echaron abajo por la peligrosidad que tenía el lugar. Pero ahí había eventos paranormales por doquier. Y luego hay una muerte de una pareja que no se sabe muy bien si fue un asesinato con ese índole o esa parte amorosa, ¿no? Entre comillas, decir, ¿no? Amorosa. Y luego está otra parte que sería, aparte de ciertos eventos que rodean este triángulo, donde yo más luminarias y más cosas raras he visto, que es donde vi el avistamiento ovni. Dentro de eso, donde yo lo vi, fue una noche que yo no lo hago ya porque mi perrita ya está mayor, pero cuando era joven, la perrita, nos íbamos en verano a andar por aquella zona. Es una zona bastante que va mucha gente a hacer bici, pero nos daban ya la noche y ya nos bajábamos de un lugar alto que había. Y, joder, una noche, mirando el cielo, veníamos ya bajando y yo vi una luz, pero no la típica luz que puedes identificar como un helicóptero, como un avión, como en aquel momento no había drones, o sea, era algo que no puedo explicar, a demasiada altura, que rozaba con esa luminosidad del planeta rojo Marte, pero mucho más intenso, era rojo y potente y más grande. Y yo la miré y dije, bueno, yo qué sé, digo, meteorito, ya os digo que soy bastante amante del espacio y sé identificar ciertos factores que hay en el cielo. Entonces, sí. Y claro, esa figura avanzó muy rápido, fue como esa bola de fuego, por así decirlo, avanzó muy rápido y desapareció. Dije, bueno, habrá sido una estrella fugaz. Dije yo, pues ya está, ¿no? No le vamos a dar más explicación. De pronto, a los segundos, Vuelve. no pasaron más de 3-4 segundos, vuelve. Y claro, vuelve, pero no con el mismo brillo, un poquito más tenue, pero se mueve en zigzag. O sea, iba de un lado a otro, pum. Y desaparece, y vuelve a aparecer. Y hacía una X constantemente. Y decía yo, pero aquí esto no me está cuadrando. Digo, no puede ser que esté viendo esto. Y claro, duró bastante tiempo. Lo que pasa es que no pude grabarlo con el teléfono, porque claro, me quedé tan sorprendido. Me hubiera dado tiempo a grabar a lo mejor unos segundos, por a lo mejor 3-4 segundos. No duró tanto como para decir, pero sí, claro, pum, pum, hizo ahí 4 o 5 veces. Claro, entre que desaparecía y no, yo no le di importancia. Cuando apareció más y siguió moviéndose, dije yo, no puede estar pasando. Y sí pasó. Yo vi esa figura y ya no sé qué pasó con eso, pero no lo volví a ver. Sí he visto otras cosas por aquí y me parecen bastante extrañas. Ya no los típicos Starlink, ¿no? Que hemos visto todos, ¿no? Hay fotos de ellos, sino figuras que no... Figuras, las llamo yo figuras, pero bolas luminosas, platillos volantes, como cada uno lo quiera catalogar, que vienen, se hacen presentes, tiene un comportamiento extraño, sí, que ni es de helicóptero, ni dron, ni avión, cuando lo ves, y desaparecen. Cuando lo ves sabes que no te cuadra con nada de lo que has visto hasta ahora, porque tienen un comportamiento pero completamente extraño, porque yo lo sé, porque a mí me ha pasado, ya te digo, ya te enviaré el vídeo, porque es que vas a alucinar, ¿eh? Es que vas a alucinar. Y eso, que lo más impactante no llegué a grabarlo, porque si llego a grabar lo más impactante para mí, pues el vídeo yo creo que, vamos, da la vuelta al mundo, ¿no? Da la vuelta al mundo, porque es que fue espectacular. Aún así, ya te digo, lo que pude grabar ya te lo enseñaré, es una pasada. Pues el tema OVNI es algo que mola un montón y me alegro que me pases ese vídeo para poder verlo, porque me encanta. Es algo que no sabe mucho la gente, pero a mí me encanta mucho el tema espacial. Vale, volvemos un poquito, porque quería preguntarte esto así porque tenía la duda, digo, bueno, pues es una cosa que siempre también la ligamos al misterio y demás, sí, y me gustaba saber, me gustaba saber. Hay un programa de Caverna de Ánimas que es dedicado a todo tipo de experiencias OVNI. Ajá, amigo, no lo sabía. Y hay un solo programa, un especial, que además tiene un platillo volante y tal, que es dedicado a todas las personas que mandaron experiencias, las recopilé y han salido en antena. O sea que hay un programa específico solo para ellas. Pues si te animas algún día a volver a hacer otro, un especial así recopilativo, cuenta conmigo. Yo encantado. Ojalá tener, como siempre lo digo, experiencias
tantas experiencias que poder hacer programas temáticos, porque me gustan mucho los programas temáticos. A lo mejor no hacerlos siempre, Claro. pero sí muy a menudo. Por ejemplo, Ouija, tema ovni, posesiones, entidades de dormitorio, ¿no? Y al final así, ¿no? Sí. Pero no tengo tantas experiencias como para... De momento no, De momento. no son tantas. Bueno, tú lo has dicho de momento. Ahora que has nombrado el tema de Ouija, es que es otro que me fascina. Bueno, ya te lo comenté te lo he comentado varias veces, creo, en algunos programas. Es un tema que me fascina. Y mira, hoy me ha venido al caso con una cosa. Estaba viendo Instagram y justo me ha salido y digo, hostia, este es un tema muy curioso que me gusta también mucho. Y digo, mira, hoy voy a aprovechar para preguntarle a Meli. Y es sobre el tema de los doppelganger, tío. No sé si tienes ahí alguna cosilla por ahí, alguna Yo no, pero me han experiencia. llegado muchos casos sobre ellos. Y he de decir que me parece una de las cosas más oscuras que hay dentro del misterio. Es que es muy heavy, Y te lo digo así sin tapujos, porque hay gente que lo interpreta de muchas maneras, pero es que se suelen identificar porque tienen la apariencia, ¿no?, de alguien que conocemos, pero hay algo en ellos que no es normal. Tiene esa sonrisa a veces malévola, los ojos oscuros, pero no me refiero a que sean negros, que en No, no. algunas ocasiones lo han interpretado así, pero se les ve que no tiene la profundidad de una persona, que algo hay raro. Además, en la experiencia que mandaste al programa dijisteis la mirada, ¿no?, del otro lado, la mirada, Sí, ¿no? Pues es algo correcto. parecido, ¿no? Tienen una mirada diferente, tienen unas intenciones oscuras y tú sabes, tu cuerpo sabe que eso que estás viendo no es normal y que si tocas, interactúas o cualquier cosa vas a tener una repercusión negativa. Y hay muchos casos así, hay gente que no lo crea, pero hay muchos casos así Sí. y hay mucha gente que ha vivido eso. Yo ya te digo, el que he visto hoy es que me ha dejado fascinado porque es un vídeo que, a ver, al final puede haber algo de trucaje, ¿no? Siempre queda esa duda, ¿no? Sobre todo en los vídeos y más ahora con la IA y todas estas Oh, movidas. ahora, Pero bueno, este tío me daba la sensación, me transmitía que era bastante raro porque es un hombre que está en como una especie de salón, de salita, está jugando con su ordenador gaming además, porque él tiene ahí su torre pepino y tal, el hombre, y se ve como tiene una puerta, que no es una puerta, es la típica para pasar del salón a la cocina, pero que no hay puerta, un recuadro. sí, Y bueno, tiene justo también la entrada de la casa y se ve cómo se abre la puerta sola y él se pone así y se pone, hola cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Como si él estuviera hablando con alguien realmente y le dice, oye, cierra ya la puerta que hace mucho frío, que estoy aquí con el ordenador y hace mucho frío, si la puedes cerrar. Bueno, se ve cómo se vuelve a cerrar la puerta sola. Y luego él sigue hablando como si le estuviera hablando, él luego lo comenta que está hablando con su hija y, y luego ves cómo se abre la puerta de la nevera también y dice que está descongelado, aparte que es una escena muy cotidiana, no se ve nada forzado. Que estás mirando los camarones que ha dejado tu madre descongelados para cenar, no sé qué, no sé cuánto, y tal, dice, pero cierra ya la nevera, que se va a ir el frío de la nevera y tal. Y se ve como se vuelve a cerrar otra vez la nevera y de golpe porrazo ves que aparece por detrás la hija y dice, papá, ¿me estás llamando? Y el hombre ya se queda así, no, pero si estabas ahí en la cocina que estoy hablando contigo. No, yo no estoy ahí, yo he bajado porque te he escuchado que decía mi nombre y pensaba que me estaba llamando. Dice que no, que te he visto entrar por la puerta y sí, sí. coño, que te he visto claramente. Y bueno, el hombre se le ve aparte que se le ve afectado porque dice, él está claro de lo que ha visto y la hija pues dice, no sé papá, yo estaba arriba y que yo no entré en ningún momento por la puerta ahora mismo. Y la Qué verdad que potente, la verdad. me ha dejado. Por eso también te quería preguntar a ver si tenías alguna experiencia así que recuerdes. Experiencias que me hayan llegado a mí personalmente de los cavernales hay un montón. Lo que pasa es que así recuerdo la de hace poco que salió en el programa que contó una cavernaria que vio a su hija, pero esto fue a nivel positivo, no fue a nivel negativo, ¿no? Como su hija la arropaba en un momento Ya de sé una cuál es. crisis glucémica, ¿no? Ujú. Y luego tuvo otra amiga que contó que vio como a su hermana, pero que sabía que no era su hermana y que si la tocaba e interactuaba con ella, algo malo iba a pasar. Entonces, así que recuerde, luego otra cavernaria contó que en su cama vino un familiar, no recuerdo si era su hermana, han pasado tantas experiencias,
que la vio, sonrió, se metió con ella o algo así, no recuerdo muy bien, y se fue, ¿no? Y luego dijo, oye, has venido, has hecho esto, y estaba la hermana durmiendo al lado. O sea, eran cosas que dices tú, wow, ¿no? Que esto. Me pasa algo con los vídeos y te voy a explicar que tengo, que evidentemente si tú estás grabando un ovni o lo que es puede parecer un ovni y lo captas, es difícil de trucar, ¿no? Ujú. Además se nota cuando alguien está grabando algo de verdad. El problema es cuando hay unos sets de montajes tan espectaculares. Últimamente, y fíjate que lo miro con una manera curiosa y para poder incluso colaborar con mucha gente que hace vídeos de terror, me refiero de terror, de investigación, mejor dicho, de investigación paranormal. Hay grupos espectaculares que hacen cosas muy chulas, ¿no? Y, joder, me metí un tiempo y tuve que salir de ahí porque vi cada montaje Sí, hay de que todo. sufrí bastante, ¿no? Y me pareció que el misterio es algo que lo podemos creer o no, pero cuando lo falseas, le haces flaco favor al misterio. Te hace mucho daño, sí que es verdad. Y lo hace bastante. Y mucha gente que es supuestamente amante del misterio lo hace simplemente por el mero hecho de las visualizaciones. Y la verdad que es lo que dices tú, le hace un daño bastante importante. No, no le está haciendo ningún tipo de favor. Imagínate en el tiempo que llevo yo haciendo Caverna de Ánimas, imagínate si yo ahora cojo y en un directo me pongo una cuerda en el pie, ¿vale? Imagínate y tiro de la muñeca, supuestamente poseída, ¿no? Ujú. Que nos la dieron así, supuestamente poseída Rogelia, que está ahí atrás. Ah, sí. Pues entonces tiro y se mueve la muñeca un poco, sutil. Pues, estaría faltándose el respeto a todos. Claro. Y yo me sorprendo y me asusto y tal. O cojo y me tiran de un hilo o me mueven algo por aquí en el set y digo, está maldito. Claro, viene alguien que no conoce Caverna de Ánimas, se lo cree, otra persona se hace viral, se hace muy viral el programa, yo gano visualizaciones, pero pierdo el respeto. Pierdo el respeto a mis oyentes de toda la vida, a las personas que habéis compartido una experiencia, pierdo el respeto a todo el mundo y sobre todo a mí y al misterio, porque me estoy... Exacto. Sobre todo a ti es lo que digo, porque al final te estás engañando a ti mismo. Claro. Y al final se convierte en un poco en un circo. Y por eso salí de ese mundo de las investigaciones paranormales. Hay gente muy profesional, ojo, yo no digo que Sí, no. sí. Que van con sus equipos y captan cosas, pero hay gente que capta siempre cosas. O siempre hay eventos paranormales. Y yo que he ido a lugares, independientemente si lo grabo o no, no pasa siempre cosas. A veces sí tienes una sensación extraña, a veces tienes que salir corriendo de ahí porque te baja la energía, a veces incluso te quedas aletargado. A veces son cosas más intrínsecas Ujú. que se puedan captar. Y si tienes suerte, como en vuestro caso, en esa investigación, que captasteis cosas y visteis y lo tenéis documentado y vais a sacar un vídeo como en la investigación que habéis hecho, joder, qué suerte. Pero cuando vas y no te encuentras con nada, también hay que decirlo, no me he encontrado Claro. con nada. Ya está. Nosotros, sobre todo, tú lo dices, la primera ocasión que fuimos, nosotros vamos por toda la casa con el aparato de Milgauss y con la varilla de radiestesia y no captamos prácticamente nada, salvo en un punto que está concreto de la casa que es verdad que las varillas se juntan, pero yo lo digo, puede ser muchos factores y en el resto de la casa no se juntan y yo lo digo, yo soy el primero que no me quiero engañar. Luego sí que es verdad que lo de que comentas tú, lo de la psicofonía, yo a mí me parece escuchar la palabra niño claramente en el audio. Hay gente que la escucha y me ha dicho, tío, te estás fumando algo, yo no escucho nada. Pero bueno, eso es una sensación mía personal, yo creo que lo escucho. Pero puede ser que a lo mejor sea una cosa mía. Luego lo escucharé, lo veré como el otro y veré a ver qué interpreto yo, porque muchas veces las psicofonías son interpretables, ¿no? Todo el mundo tiene como, a veces uno escucha niño, el otro escucha Juan, el otro, ¿sabes? No tiene por qué... Pero sí que cuando se capta algo, y si habéis captado algo, seguramente sea ya cuando lo depuréis y demás, todos entréis a las mismas palabras, ¿no? A veces de una manera, a veces de otra, pero seguramente entréis en un espectro de 3 4 palabras. Ujú. Bueno, vamos a pasar de temas, si te parece. Sí, sí, sí. Bueno, proseguimos que hemos hecho una pequeña paradita para ir al baño y continuamos. Bueno, antes hemos estado hablando del tema de los referentes y demás, ¿no? Sobre todo bueno, has dicho tú Iker Jiménez, Chicho Ibáñez, Serrador, ¿verdad? También.
en la Rosa de los Vientos, que no sé ahora mismo quién era el presentador, ¿verdad? Bruno Cardeñosa. Bruno Cardeñosa. Me gustaría saber si alguna vez te has puesto en contacto con alguno de ellos, o alguno de ellos se ha puesto en contacto contigo, ha podido ser esa suerte y has tenido unas palabras con ellos. Me encantaría decirte que sí, pero es no. Ni me he puesto, ni se han puesto conmigo en contacto. Yo tengo como referente esos programas, pero personalmente mi referente en el podcast, y lo he dicho antes, ¿no? El programa de radio de ¿Qué pasó en lo vuestro? Es como el formato que me gustó y el que quise aplicar un poco para las experiencias. Uh-huh. Pero realmente mis referentes radiofónicos son Iker Jiménez en Milenio 3, por esa profundidad, ¿no? Esa forma de hablar que te envolvía y aunque no te estuviese contando nada, te quedabas Sí. durante 2 días, viernes, sábado, o era noche del sábado, noche del domingo para el Noche, lunes. sábado, noche, el domingo, sí, me parece, al principio. Y eran 2 programas que yo faltaba incluso las primeras horas de clase solo por quedarme durmiendo un poco más porque había trasnochado para escuchar a Iker Jiménez, ¿no? Y a su equipo. Y luego, como divulgador, yo crecí con los vídeos junto con mi padre y mi madre, ¿no? Viendo a Félix Rodríguez de la Fuente. Qué bueno. Entonces, son 2 personas que siempre tengo muy presentes en la manera de divulgar, ya sea un tema paranormal, o sea el misterio, o sea lo que sea, ¿no? Pero son 2 personas que siempre tengo ahí presentes. Y me encantaría decir que sí, se han puesto en contacto con personas importantes conmigo, pero no se han puesto así ningún presentador. A lo mejor es que al final esto es un mundo muy grande, ¿no? Y encontrar un programa, por muy grande o pequeño que sea, es a veces una casualidad que alguien te diga. Entonces, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, nunca se sabe en un futuro. Sí. Yo considero ya que el tuyo tiene un cierto nivel nacional, ¿eh? Cierto nivel nacional, sí. La verdad es que, mira, por una parte te diría que sí, pero por otra parte mi forma de ver, con humildad a lo mejor no lo sé, el programa diría que no. Creo que somos grandes y pequeños a la vez, pero creo que todos los programas, porque los programas pasan por épocas, ¿no? Sí, es verdad que la repercusión que puede tener Caverna de Ánimas, otros programas cuando empiezan no la van a tener, pero Caverna de Ánimas también pasó por ahí, que la escuchaban 3 personas y ya está. Y es que ahora hay mucha oferta y mucha demanda del podcast, y si no enganchas en 3 segundos, la inmediatez no se quedan contigo. Entonces, por suerte o por desgracia, programas que están emergiendo, que llevan pocos años, que lleva poco tiempo, realmente los que venimos de hace 4 años, aunque yo empezase antes, pero Caverna de Ánimas 3-4 años, en serio, como formato, como experiencias paranormales, eso es lo que lleva. Realmente hemos tenido la suerte de vivir en épocas donde el podcasting era mucho más, por así decirlo, aceptado. Ahora hay tantos que nadie se para a escuchar más de 1 segundo, y si no me enganchas, no me gusta tu voz, si no eres alguien que esto, pasa, no ves lo concreto, ¿no? Sí, sí que es verdad. Yo creo que también está un poquito sobresaturado y tal, pero bueno, al final es un mercado que también yo creo que creció mucho, sobre todo en la época COVID, vamos a decir, ¿no? Y luego ha ido creciendo también. La gente lo consume bastante, yo creo, desde mi punto de vista. Pero sí que es verdad que hay mucho ahora, quizá, ¿no? De todo, una sobresaturación, podríamos decir, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que ahí tú ya te has hecho tu hueco dentro de la plataforma y bueno, ahí estás. Nos hemos hecho huecos todos, porque al final los cavernarios, que tú también formas parte, que todas las personas que a lo mejor vengan a escuchar el podcast porque yo lo ponga en el grupo de Caverna y tal, todos son parte de esto. O sea, esto no sería posible sin ellos. Yo sé que el día que no tengo una experiencia no podré publicar un programa, no me lo puedo inventar, yo no puedo falsear una experiencia. Claro. Entonces me cuesta mucho entender el formato sin todas las personas. O sea, y el día que no haya, me dedicaré a otra cosa. Seguramente siga haciendo algo radiofónico, a lo mejor trate otros temas,
haga otro tipo de podcast, pero sin los cavernaris no entiendo Caverna de Ánimas. Y luego referente a hacerte un hueco o no, es complejo, pero para eso también estamos otras personas que sí tenemos un poco más de altavoz para poder enseñar al mundo el trabajo que haces tú, por ejemplo, o que hacen otros compañeros. Por eso intenté hacer ese especial podcaster al final de año. Y cogí sobre todo a podcasts que no conocía, podcasts que estaba empezando a conocer, podcasts, entre comillas, yo no me gusta decir ni pequeños ni grandes, pero con números diferentes a los míos y que tenían esa ilusión y ese formato diferente a lo que yo había visto, con lo que yo había crecido, que dije, joder, pues que formen parte de esto y los conozcan, aunque sea a través de sus experiencias paranormales. Oh, qué honor, tío. Qué honor, la verdad. Fue así. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Tengo aquí las últimas temas que quería tocar contigo y demás. Lo que, tío, sí que me gustaría que me contases alguna anécdota más, alguna experiencia paranormal, aunque sea tuya o alguna así que recuerdes, que diga, oh, mira, esta la tenía ahí en la recámara y nunca la he puesto, o mira, o esta no es muy antigua, quizá ya nadie se acuerde y tal, tío, porque es que es un tema aparte que tú con tu voz, tío, te pones a contarlo y me quedo también ahí embobado. Pues hay un montón de experiencias que he vivido a lo largo de mi vida. Un montón de experiencias. Por ejemplo, yo recuerdo el sonido de una garrota después de morir una bisabuela durante noches y noches y noches. La garrota, ¿no? El movimiento de la garrota que usaba. Eso fue algo que marcó a toda mi familia, eso lo vivimos todos. Los sueños premonitorios de mi madre, por ejemplo, de la muerte de un familiar. Así a grosso modo, ¿no? Porque tendría que meterme, pero así personales, joder, hay uno que me impactó muchísimo porque te juro que nunca lo había visto, me lo han contado, me lo habían dicho, me habían informado. Mi pareja Marta lo vivió y es los fuegos fatuos. Tema curioso también. Los fuegos fatuos son algo que lo he vivido ya 2 o 3 veces y me parecen muy potentes. En una historia que conté en un programa que nos acompañó una especie de fuego fatuo luminaria, que yo tenía 7 años, que nos perdimos en el pueblo y está mi madre que puede contar la historia igual porque pasó como pasó. Ahí fue la primera vez que yo me encontré con un fuego fatuo o con una luminaria, algo extraño. La otra vez fue en esta misma casa y cómo pasaba, yo lo vi una noche, pues como estoy ahora mismo contigo, pues yo vi una iluminación en una esquina de la casa, era abajo. Y joder, claro, yo creía que era la ventana, pero es que la ventana estaba cerrada, ¿no? El típico reflejo de un coche. Pero es que lo vi otra vez de reojo y ya me fijé y era una llama blanquecina atravesando la pared, haciendo como un arco, atravesando de un punto a otro la pared. Y claro, eso sí que pude verlo. No es lo típico que de reojo lo ves iluminarse, no, es que lo vi. Claro. Y en principio, es lo que digo siempre, que las propias personas que viven en algo paranormal se cuestionan algo incluso más raro y era, ahí va, a ver si va a ser que por el aire acondicionado o lo que sea, porque está en una zona de aire acondicionado, se ha roto un cable y hay un arco electromagnético, algo me va a dar y me voy a electrocutar. Fíjate lo que me vino a mí en la cabeza. Ya ves. Y claro, no era algo eléctrico, era una llama blanca, energética, algo extraño, que atravesaba y se metía por la pared y desapareció. Y luego otro día veníamos con la moto, que tuvimos un accidente, ese mismo día Marta y yo. Sí, fue un accidente que nos deslumbró una luz, íbamos conduciendo, nos deslumbró una luz que no existía y nos caímos de la moto. Además porque yo creía que venía un coche, hice un volantazo y me deslumbró la luz con el retrovisor y joder, caímos a un tema donde había olivos y esquivamos los olivos y bueno, no fue un accidente tal, pero sí un poco de rasguños tal. Qué heavy. Pero fue cosa de poco, pero nos asustamos y ya veníamos un poco llegando a Ciudad Real y veníamos así por la carretera y joder, madre mía. Digo, qué miedo lo que hemos vivido, y vamos así comentándolo. Y me dijo, mira. Otro fuego, ¿no? Una llama blanca. Y yo lo vi unos segundos, pero ya lo vio mucho más tiempo. Y dice, no, que yo lo he visto cómo se metía para el suelo. Y dije, no, sí, que yo también he visto rasgos de la llama blanca. Y esa fue otra de las experiencias así que más me marcó. Luego he tenido un encuentro con un ser diminuto, ahí en mi pueblo, en Valverde. Un ser amarillo, diminuto, pero es que no he sido solo yo, que lo ha vivido más personas. Luego
hablándolo en el pueblo, han vivido ese encuentro los carreterines de un pueblo de 600 habitantes por las zonas más de campo, ¿no? Donde hay esos cultivos, un ser amarillo, una especie de duende. Qué curioso. No te diría que tiene una forma de duende, no te diría que tenía una forma de duende, tampoco de un ave, tampoco de un zorro, tampoco de una limaña, ¿no? De un hurón, conozco mucho la fauna y la flora porque también me encanta. No era un ave, no era un mamífero, era un ser a dos patas. Y cruzó la carretera. O sea, íbamos por un carreterín con una Vespino que tenía yo en aquel momento, estoy hablando de adolescencia, y ¡pum! Cruzó y iba yo a la huerta de donde teníamos la familia y lo pude ver, era de noche. Y también me asusté bastante. Voces también he oído mucho en el campo, pero voces, llamarte, tentarte, sobre todo cuando he ido a coger espárragos, cuando he ido a coger setas, que también me gusta mucho ese tema, volverme de noche y ver esas luminarias y sobre todo las voces. Las voces siempre han sido algo que te tientan, que te llaman, que te susurran, pero que a veces no entendía lo que decían, ¿no? Era como, bueno, yo sé que hay algo, un murmullo, pero no te sé decir ahora mismo qué me están diciendo. Claro. Era muy, muy fuerte eso. Entonces, sí he vivido cosas con el misterio. A grosso modo, tengo muchas experiencias, muchas experiencias, algunas con algún muñeco, algunas que hemos vivido varias personas. Pero así interesante es que te diga, bueno, te voy a mantener aquí, te he contado la de la agresión psíquica Eso ha sido heavy. y creo que es la más potente así que te podía contar, ¿no? Al final las otras son más como lo que te he contado, ¿no? Pues alguna voz que te llama, que te tienta, que hace que mires hacia atrás. El otro día mismo me llamaron por mi nombre, o sea, por mi nombre. Y lo... Y yo con la voz de mi pareja. Hostia, eso es fuerte, ¿eh? Y estaba yo cogiendo unos papeles en el suelo, me di la vuelta y dije, ¿qué quieres? Claro, que el que quieres. Y me parece que no. La llamo, digo, Marta, ¿qué quieres? Dice, no, si yo estoy aquí, no te llamo. Digo, pues si me acabas de llamar, que va, yo no te he llamado. O sea, Digo, pero si fuerte. lo he oído totalmente. Ajá. Digo, no, vaya, será imaginación, ¿no? Al final te cuestionas, pero es que otras veces es un susurro, otras veces es algo que estás tan centrado en lo que estás haciendo, pero yo ahí estaba normal y de pronto lo oí como que me lo dijeron al oído. Y claro, la voz se parecía a la de mi pareja, pero ¿quién dice si no era un doppelganger, ¿no? Pues mira, sí, bueno, volviendo al tema de antes, sí. Pero ¿y tú todo esto lo achacas que a lo mejor eres sensitivo tú o simple o que te ocurre porque pues bueno, es que claro, yo creo Yo que no con sé, tanta experiencia, no soy sensitivo, o sea, no lo tengo claro, no soy ¿no? sensitivo porque no manejo esto a mi antojo. Si me pasan cosas porque creo que estoy más abierto a recibirlas y no las niego. No, O sea, sí, pero aún así me parece curioso la cantidad y demás, porque es... todo esto viene de pequeño. Mi madre es la primera que me dice que yo veía fantasmas de pequeño. O sea, es la primera que advierte en una historia, la del hombre calvo, que la he contado en varias ocasiones en Caverna de Ánimas. Cuando yo con 4 o 5 años advierto que estoy viendo un hombre que no está, un hombre que luego se confirma. Bueno, la gente no conoce la historia, ¿no? Los cavernarios y la gente de tu canal, pues al final, a grosso modo, lo cuento así, vamos de alquiler a un piso, a Ciudad Real, venimos del pueblo, de ese pueblo que comento, y allí yo en una habitación que me tenían dedicada para el juego, donde tenía los Spider-Man, los Action Man de la época, los Playmobil, ¿no? Yo no quería ir a jugar allí, y me decía mi madre que por qué, y yo le dije que estaba el hombre calvo, ¿no? El hombre calvo, el hombre calvo, el hombre calvo. Y al final me cambian la zona de juego y todo se normaliza. Y cuando va a preguntarle a la casera en aquel entonces, que se pagaba el alquiler en mano, le dice que mi hijo no quiere entrar a esa habitación porque dice que ve un hombre calvo y resulta que es que el hombre calvo que estaba viendo era que su propio hijo, había muerto allí de cáncer, un cáncer de garganta, estaba calvito y por eso, por la quimio de aquel entonces, y por eso yo veía al hombre calvo. Entonces ahí empieza un poco la historia de mi percepción en el mundo paranormal. No la conocía. Por eso de que estamos... ¿No la conocías? No. Es una historia que he contado varias veces. También es muy fuerte, ¿no? La del hombre calvo. Porque además tiene más... La historia es más larga, porque
Yo decía que tenía una voz como... porque tenía un cáncer de garganta, entonces al final yo decía que la voz y el hombre calvo. Y el hombre calvo era por eso, por la quimio, ¿no? Es muy característica la voz. Yo tenía un vecino que lo tenía y es súper característico vamos a llamarlo carraspeo. Bueno, es bastante significativo, Sí, ¿no? Lo del tema de la voz. sí. Curioso. Es jodido, pero yo que estoy investigado por la garganta, ¿no? A veces te planteas muchas cosas y dices, madre mía, no quiero vivir una situación parecida, ¿no? Totalmente. Mira, ya voy así que la última Las pregunta. que tú quieras, yo puedo estar aquí lo que tú quieras. Sí. Si el otro día también estábamos hablando del tema cuando estábamos volviendo de la investigación, tío, un tema que también me gusta muchísimo, junto con el que te he dicho, el de los doppelganger y lo de la Ouija y tal, y me gustaría saber a ver si tienes alguna anécdota o que conozcas alguna de la Santa Compaña, tío. De la Santa Compañía. Sí, es que es un tema que me gusta mucho. Tengo una, no es mía, ojalá hubiese visto yo, digo ojalá, entre comillas, porque ya sabéis que lo que dice, ¿no? De la Santa Compañía, Santa Compañía, que si la ves, ya sabes que alguien o tú vas a morir, ¿no? Sí, y que no te pille porque si no el que te pone ahí a la cabeza eres tú, ¿no? Claro. Pues hay una historia de la Puebla de Don Rodrigo, el camino que une a Luciana con la Puebla, que igual que la Santa Compañía es un tema galaico, un tema de Galicia, algo que está prácticamente, que tiene denominación de origen, sí, ¿no? Sí, está muy arraigado. De las ¿cómo le llaman allí? La hueste, ¿no? O sí. algo así, no recuerdo ahora mismo muy bien el nombre, pero algo así. Y aquí tenemos la nuestra. Resulta que en la carretera donde yo vi esa aparición oscura con mis compañeros, ¿no? En aquel momento. De cuando estaba haciendo las prácticas de bombero. Sí, de bombero forestal. Madre mía, estábamos luego recopilando historias, ¿no? De lo que nos contaban ya después de lo que vivimos. Y nos dijeron que se veía la Santa Compañía algunas noches. Que en el lado donde hay una arboleda se veía una procesión de espectros con candiles yendo hacia adelante, no con linternas, con candiles, luminarias, objetos translúcidos. Lo explicaban de muchas maneras. Y claro, esa fue también impactante, porque dije, claro, es que esta carretera está vinculada con la muerte, la que yo comento. Que era un punto negro. Es posiblemente de los puntos más negros de España, ¿eh? Si quieres echarle un ojo, la nacional, que une Luciana con la Puebla de Don Rodrigo, todos los años había 10, 20 muertes. O sea, era una exageración. Entonces, seguro. Y cada mes había, a veces en una misma semana morían hasta 5 personas o 3 personas. Era una cosa loca. Madre mía. ¿Y quién dice que no está vinculado con esas visiones que por que las ves, te asustas, das un volantazo, o porque son presagios de muerte realmente? ¿Quién no dice que está vinculado? Es que la verdad es que todo puede estar unido. Entonces la Santa Compañía era parte de esa casualidad que se enfrentaba en esa carretera, que diga. Entonces sí, la Santa Compañía, no tengo una historia personal, pero sí que tengo esa que he podido recopilar. He recopilado un montón de historias a lo largo del tiempo. Tengo unas cuantas que dan bastante miedo, las voy a sacar. Lo que pasa es que no me gusta narrarlas yo, ojalá tuviese al testigo. Pero tengo una impresionante, una que parece sacada de una historia de Carpenter. Es algo increíble y que en próximos programas la espero narrar, pero es que no estoy a la altura de narrar algo así. O sea, es que la tengo, me la mandó un cabernal y me dijo, no la voy a contar yo, porque me da vergüenza, pero aquí te mando la historia. Desde el colegio, eventos paranormales, algo muy potente, muy potente. A nivel del caso Vallecas, se queda muy atrás. Hostia, pues no veas caso potente, el que has nombrado también. Sí. Hostia, pues tengo ganas, Caso Vallecas, Tengo así como una especie de amor-odio, pero bueno, ahí está ahora en HBO, ¿no? Están haciendo ahí un... Sí. El otro día alguien me comentó que lo había visto y me dijo que estaba bien, que sí, lo estaban haciendo así como con el rollo documental y tal, que estaba también, creo que salía, no sé, alguno de los padres o la hermana de la chica que... Los hermanos salen, el primer capítulo se llama Miedo, yo lo vi, porque estoy con la serie esta de It, la de Bienvenidos a Derry,
Y bueno, pues al final vi el capítulo. Me pareció interesante, un buen montaje, buena explicación. Iban como por capítulos. Lo que pasa es que yo no comulgo mucho con el caso. Allá, ¿no? Cada uno, y si alguien lo quiere ver, pues que lo vea y que luego saque sus propias conclusiones. Al No, final, por supuesto. esto tiene eso. Bueno, es un tema interesante también, pero sí, al final sí es algo personal, ya es la creencia o no, eso ya cada uno tiene que tomar su decisión. Pues nada, tío, vamos a ir cerrando, si te parece el programa. No sé si... Lo que tú quieras. Si quieres contar alguna cosita más. Yo, mira, la sección final siempre que dejo es porque el invitado al final es el protagonista. Si quiere contar alguna cosa o quieres hacer alguna especie de anuncio o alguna publicidad, esto es un pequeño hueco para ti, si quieres comentar alguna cosa. Yo anuncio no voy a hacer en el sentido de que... Pero porque cuando vengo a un lugar o voy a un podcast no me gusta anunciar... Pero es una cosa mía personal, no digo que esté bien ni que esté mal, sino que es una cosa mía personal porque creo que al final tu trabajo habla por ti y al final es una entrevista personal y como no es un caso concreto, pues si tú vayas a sacar un libro te digo, pues sí, vamos a promocionar el libro, pero porque la gente conozca que voy a sacar un libro, a lo mejor no por las ventas, sino por el hecho de que alguien quiera comprarlo. Pero aquí no voy a hacer ninguna promoción, sí, lo que voy a decir es bastante importante y a lo mejor me meto en camisa 11 varas, porque a lo mejor puede ser un poco... no sé cómo catalogarlo, pero bueno, voy a empezar. Venga, Es un speech pequeño, pero que ni tengo preparado ni nada, pero es en torno a todas las personas que comparten experiencias paranormales. Dale, va. Se ha puesto muy de moda compartir experiencias paranormales y programas en torno a las experiencias paranormales. Y me parece formidable que todo el mundo cuente sus experiencias paranormales. Pero lo que quiero decir, y no quiero que suene como hate ni nada parecido, es que es algo muy íntimo. Yo quiero que todo el mundo en todos sus programas tenga sus experiencias. Si tú haces una sección de experiencias paranormales, lo veo genial. Si alguien llega a tu programa y te cuenta experiencias paranormales, me parece genial. Todo el mundo tiene que tener esa opción porque es un mercado y es una cosa muy interesante. Lo que no me gusta es como algunos programas tratan esas experiencias paranormales, ¿vale? Joder, hay algo, y lo he dicho al principio, hay algo muy poderoso que es nuestra palabra. Me parece poderoso porque lo que vivimos lo podemos interpretar con la palabra. Y hay personas que les cuesta mucho y me lo dicen mucho e incluso lo pasan mal contando una experiencia. Para que luego en algún programa, que no lo suelen hacer, pero alguna vez ha pasado, se utilice de una forma negativa o a lo mejor para desprestigiar o a lo mejor dejen comentarios que no son bonitos. El que vive una experiencia con un tema ovni y se le puede tachar de loco, de que se lo está inventando, de que se está cachondeando de los demás, al que vive una experiencia paranormal con una entidad oscura y le hace la vida imposible y se lo toman como que está loco, el que vive una experiencia con la Ouija y al final le persigue una entidad o al menos vive esa persecución y que encima no le brinden la oportunidad o la ayuda, me parece más peligroso que alguien se pueda estar inventando la experiencia. O sea, porque brindar la oportunidad de expresarse, comunicar y sobre todo sacar algo que tienen dentro las personas y que han vivido y que ellos saben que han vivido algo y que venga alguien, un tercero, a cuestionar esa experiencia, me parece mal. Esa es mi opinión. Porque al final que una persona se abra a ti y te cuente algo y nosotros la cuestionemos, que sí, que puede tener muchas explicaciones, que yo ahora mismo suena un golpe y digo, es que he movido el vaso. Vale, pero que la propia persona que la vive, que te ha pasado a ti, que me ha pasado a mí, nos cuestionamos la experiencia. Ahora, si llega alguien y lo hace adrede o para intentar dar una explicación al misterio, es parte de ello y yo lo entiendo y es lícito, pero que lo hagan con mucha educación. Y no es tanto por los que lo hacen, sino por los comentarios de las personas que llegan debajo, que se atreven a tener la potestad de cuestionar a una persona. Eso es lo que más me duele a mí. No tanto el creador del podcast, que lo suele hacer con una intención positiva, para intentar contrastar el hecho y las dos caras de la moneda, que es lo que hay que hacer siempre. No en mi caso en Caverna de Ánimas, porque yo ya sabes que me lo creo todo, en ese sentido que creo a la persona, porque me han pasado a mí cosas paranormales. Soy el primero. Si no me hubiera pasado nada, a lo mejor tendría una corriente más escéptica, pero es que a mí me han pasado cosas. Claro. Pero la persona que viene con un perfil a veces anónimo, un perfil
dañino y te intenta desprestigiar el testimonio, Además no lo crees, ¿vale? No lo creas, no lo ¿vale? Ya creas, está. correcto. Además que hay gente que lo que dices tú se cree con la potestad de coger y soltar la primera, perdón la expresión, la primera mierda que le sale por la boca o en este caso desde el teclado. Y además con la facilidad que lo hacen desde otro lado de la pantalla y muchas veces con un nombre anónimo, me parece muy fuerte eso, totalmente, y la verdad que comulgo con lo que dices. Una vez hice un experimento, no hace tanto tiempo. Una persona conocida me cedió una experiencia y le pregunté si podía dejar algún comentario negativo, ¿no? Me refiero a algún comentario negativo que no hiciese tanto daño. ¿Te puedes creer que se retroalimenta ese comentario negativo? Sí, O sea, es totalmente. algo que tú lo dejas por el experimento, además lo hice, porque yo no suelo darle cabida a un comentario negativo destructivo, no constructivo. Ojo, si alguien me dice, oye, pues no me gusta cómo narras, algo personal, Bueno, me da igual, no me gusta tu programa, me parece genial, pero cuando a lo mejor atacan algo concreto a una persona que valientemente ha querido, o incluso a cualquier persona que quiera compartir su experiencia, incluso a mí, y atacan lo que he vivido, no los dejo, pero dejé ese comentario porque hicimos ese experimento con me el parece permiso de esta interesante. persona. Y cuando dejas un comentario, y no era muy negativo el que yo dejé, eran 2 líneas. Era una cosa, no era despectivo, simplemente era la incredulidad, pero con una palabra un poco fuera de lugar. No voy a decir un insulto porque no lo era. Estaría mintiendo si lo hubiera dicho. Joder, pues luego aparecieron otros perfiles que nunca habían aparecido en Caverna de Ánimas. Taca, 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 ahí, trayendo no el programa ni las experiencias, sino concretamente retroalimentando ese comentario, cada vez era mayor, cada vez, y dije yo, wow, y esto no puede ser. Y es que hay gente que está esperando, y esto es lo lamentable del mundo del podcast, del entretenimiento y todo, que dejes una puerta abierta para entrar y ¡pum! Sí, Y a sí. mí no me hacen daño, si es que a mí no me van a hacer daño, van a hacer daño a otras personas, Pero es que lo pero como hacen yo con no una les dejo, facilidad muy heavy. claro, claro, Lo hacen muy fácilmente, además. Nosotros lo estamos viviendo, porque bueno, tú lo sabes que estamos tocando el tema Alcácer. sí, Y mi compañero, bueno, mi amigo Israel, que es el que entiende al final del tema, que por eso lo traigo, lo explica, bueno, no sé si habrás visto algún podcast, lo explica magistralmente, se lo conoce casi como que dice cabo a rabo. Y tío, hay gente que es capaz de en un programa de 1 hora y media dejarte un comentario simplemente porque te hayas equivocado en 1 minuto, tío. Y no decir, oye, que el programa ha estado muy bien, pero había un momento del programa que mira, os habéis equivocado y yo con respeto os digo que este dato está equivocado. No, simplemente van a de huello a por ese fallo, ¿sabes? pues te voy a decir una cosa, suele ser personas que tienen, o dos opciones para mí, bueno, 3, vamos a poner 3, y entiendo eso que estás diciendo porque me pasaba mucho a mí al principio. Al final, en una conversación de varias horas, es normal que te equivoques, que tengas una muletilla, que al final es una conversación que surge así, y al final en un dato te puedes equivocar, no somos robots. Claro. Hay gente que se tiene aprendido el speech. Iba al programa de Jordi Wild, perdón si hago publicidad de Wild Project, que lo conoce todo el mundo, y son profesionales de la Copa del Pino, pero tienen un speech aprendido y no se van a equivocar nunca, Claro. porque han hecho esta misma entrevista en 12 o 13 medios ya. Entonces han tratado el programa 12 o 13 veces. Entonces no se van a equivocar, o si se equivocan, lo corrigen al instante, porque saben de lo que van a hablar. El tema es cuando es una conversación como la que estamos teniendo ahora, es normal que te equivoques en una fecha, Claro. es normal que te equivoques en un nombre, es normal. La cuestión es que esos perfiles suelen ser, número uno, una persona que está en el medio, que está en el medio me refiero a que es una persona que tiene un podcast, incluso una persona cercana, a veces duele, pero suele ser así. Luego está la otra parte que puede ser un compañero de profesión, ¿no? Que tiene esa inquina, a lo mejor, y te escucha porque aunque compartéis profesión, no me refiero al podcast, sino a tal, pues hay gente que tiene esa envidia a veces. Y luego está el tercer perfil, que es la persona que tiene una frustración interna, que necesita sacar su negatividad Y va a y que cualquier lo va a sitio. claro, lo va a pagar contigo, pero también lo va a pagar con una persona que se le haya adelantado en un semáforo o que en un ceda al paso o que realmente proyecta esa energía negativa, pero es porque dentro internamente no están a gusto consigo mismos.
no por otras cosas. Y tristemente hay bastantes personas de ese perfil, yo creo. Es así. Aparte, Eso sí. aparte de lo que te comentaba antes, que muchas veces como lo hacen desde el otro lado de una pantalla y con un perfil anónimo, pues claro, es muy fácil tirar ese hate, ¿no? Y es un poquito triste, pero bueno, hay que lidiar con eso. Perdona que te corte, añado una pequeña cosa, sí. es corto. A mí alguien me dijo, no, pero los haters son buenos. Y le dije un día, vale, si los haters son buenos, a lo mejor las 2 primeras veces. Cuando el hater no ataca el producto, sino que ataca a una persona que participa en el programa, a cosas así, ya no es tan positivo. Los haters nunca van a ser buenos. No. Los haters, yo por ejemplo en mi programa no permito ningún hater, pero no por lo que puedan decir el programa, sino por lo que te he explicado antes. Porque hay personas detrás, personas humanas, abriéndose Claro, en canal, dando algo, un respeto mínimo. ¿No te lo quieres creer? Apagas el podcast, le das a continuar, te pones otro podcast y ya está, y a otra cosa. Totalmente. Si no te gusta cómo narra la persona, si no te gusta la experiencia, si no te gusta porque repite mucho las es, te escuchas otra cosa. No pasa nada, te escuchas algo supuestamente más profesional o que más te encaje a ti. Pues ya está. Claro. Bueno, para ir cerrando, ahora ya sí que sí, te he dado tu pequeño espacio y también había dado aquí otro espacio de, no sé, por si te apetecía preguntarme a mí alguna cosa, porque también al final me gusta tener la conversación y no sé si te has quedado ahí con la duda de, yo qué sé, por si me quieres preguntar algo. Pues te podría preguntar muchas cosas, pero mira, voy a preguntarte ahora que estamos hablando de relación de los podcasts, que me parece que es un tema interesante y alguna persona seguro que se está planteando en algún momento hacer un podcast. Aparte de tu motivación de hacerlo, ¿cómo te has mantenido todo este tiempo y qué ha sido más importante, la motivación o la costumbre de hacerlo? Mira, esa no me la esperaba, esa pregunta. ¿Quieres que empiece por el principio de cómo empecé y tal o vamos con la pregunta? Sí, lo que tú me quieras comentar. Al final... Bueno, el podcast me costó bastante, ¿no? Empezar con él. Yo tuve, ahora puedo decirlo por desgracia, una idea, creo que lo he visto al menos con el tiempo, que era bastante buena. No sé si por miedo o por tal no la puse en práctica. Te estoy hablando incluso hace 7, 8 años. Ni siquiera el mundo del podcast como tal no se conocía, al menos quizá existía, pero no se conocía. Y se me ocurrió una idea y no la puse nunca en práctica. Y dije, mira, ahora hay una persona que la pone en práctica y digo, tío, y le va fenomenal. Que es no sé si lo conocen, el podcast del Bad Mowgli. Sí, ir en un coche y ir Sí. haciendo preguntas. Sí. Se me ocurrió esa idea de hacer... quizá no era primero un podcast en un coche, sino era 2 amigos en un coche con una cámara y tener nuestras conversaciones por las que pueden tener unos amigos, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en los coches, cuando vas de viaje con amigos, surgen conversaciones muy chulas y teníamos hasta el nombre y todo. Le dije, mira, Philosopher Driver le íbamos a poner, ¿sabes? Y no sé, por una cosa o por otra no la pusimos en marcha y no sé. Y otra persona tuvo la misma idea, ¿no? Y al final le funcionó. Y esto, en Octámbulos Despiertos, surgió el año pasado, el verano este, ¿no? El anterior, de yo tengo un amigo que, no sé si me está viendo, no es muy consumidor de podcast, ya me lo ha dicho, pero bueno, si me estás viendo, desde aquí te mando un saludo a Argentina, él ya sabe quién es. Es un tatuador que trabaja en Argentina, tiene su estudio de tatuajes, pero bueno, cuando allí viene la temporada de invierno, aquí se viene a hacer la de verano. Ahora este verano justamente no ha venido, pero lleva unos cuantos años que viene seguido. Al principio lo conocí por un amigo mío que me lo presentó, oye, que tengo aquí un conocido que hace tatuajes y bueno, viene aquí a hacer la temporada y los hace muy bien de precio y bueno, al final nos acabamos haciendo amigos, ¿no? Y me he ido con él de vacaciones, es todo el que me ha tatuado todo el brazo y me ha hecho alguna cosita más y mira, un día que me estaba tatuando el brazo, estábamos hablando de cosas que pudimos hacer y no hicimos y tal, y dije, mira, yo siempre me ha gustado, no tengo una voz como, por ejemplo, puede ser la tuya, ¿no? Así tan bonita, tan sensual, ¿no? Pero siempre me hubiera gustado hacer algo de la voz, del mundo del doblaje y demás, y no sé, le comenté esto, lo del podcast, que era un mundillo ahora que estaba así en crecimiento y tal, y dije, oye,
pues, y me dice, tío, ¿y por qué no lo has hecho? Y no sé, y me dijo esa pregunta y me dije, y es verdad, ¿y por qué cojones no lo he hecho nunca? Y mira, lo fui madurando y al final pues así lo fui madurando y surgió la idea de Noctámbulos Despiertos. Y Así fue, ¿no? sí, y la verdad luego en cuanto a la pregunta que me has dicho me has dicho si era por obligación, por obligación, no. No, obligación no, es porque al principio empiezas con una motivación grandísima, Sí. ¿no? Al final la motivación, la ilusión, las ganas son esa gasolina que tenemos cuando nadie te escucha, es así, ¿no? Pero luego te quedas por varias razones, hay personas que se quedan por unos factores y otras por otros, pero al final la costumbre es la que hace que ahora mismo estemos charlando aquí, por ejemplo. Correcto. La costumbre de hacerlo, me refiero, no la costumbre, la disciplina. Sí. De hacer lo mismo, aunque no te escuche mucha gente que pueden ser desde una hasta millones de personas, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir que la motivación al principio era muy muy grande, tengo que decirlo, porque tenía muchas ganas de ponerlo esto en práctica y tal. Sí que es verdad que al principio, para ser un podcast, un programa que acaba de empezar, yo creo que me estaba funcionando bastante bien. Tenía pocos suscriptores, pero tenía hablamos de cientos de visualizaciones, tú lo sabes también, que al principio cuando te escuchan 4 gatos o te ven 4 gatos, ¿no? En mi caso. Pero bueno, tenía esa motivación, aparte también dices, mira, estoy empezando, yo esto lo entiendo, hay mucho mercado. Luego sí que es verdad que ya más o menos a partir de la mitad, un poquito más en adelante, lo convertí en una costumbre. También es verdad que me bajó quizá un poquito la motivación, no te voy a engañar, porque sentí que hubo una bajada en el podcast. Me estaba costando mucho encontrar a gente para atraer, porque claro, ahora ya, no es que sea aquí nada, un pro ni nada, pero bueno, es mi segunda temporada, ya más gente me va empezando a conocer, ya mucha gente, hay gente que te viene, como fue tu caso, que eres de los primeros que se puso en contacto conmigo y demás, y te lo agradezco. Y al final, ya te digo, me costaba mucho. Luego también a final de temporada se me hizo muy cuesta arriba porque estaba preparando la boda, porque, para que no lo sepa, me he casado este año. Y claro, era trabajo, el podcast, que parece que no, pero consume mucho tiempo, ¿eh? Sí. Lo sepas, tú lo sabrás, vamos. Y luego la boda, o sea, el trabajo, el podcast, la boda, ir al gimnasio, se me hizo el mes de abril, mayo muy, muy cuesta arriba, porque me casé en junio. Y se me hizo complicado, al final acabamos cerrando la temporada con unos podcasts que grabé con mi compañera Marina, que de aquí también le mando un saludo. Y no fueron lo que esperábamos. Con ella empecé la temporada y la acabé con Marina. Los primeros programas que hice con ella funcionaron maravillosamente bien y luego no entiendo por qué al final de esa temporada no dejó funcionar y bueno... Luego sí que es verdad que esta temporada la empecé con mucha motivación, con muchas ideas nuevas y aparte luego tengo que decir que el primer podcast que lanzamos fue un rotundísimo éxito porque veníamos de podcast con 300, 200 visualizaciones y el primero va por 16.000 visualizaciones y dijimos, no sé qué ha pasado aquí. Sí que es verdad que tocamos un tema muy, muy polémico y que interesa mucho, que es el tema del Caser. Y bueno, ahora mismo desde ahí he notado una progresión en el canal y ahora mismo estoy enchufadísimo y motivadísimo. ¿Cuál es tu mejor plataforma ahora mismo para ti? YouTube. YouTube. Sí. Yo lo enfoqué desde el punto de vista de podcast, tanto audio como visual, porque yo soy consumidor tanto de una cosa como de la otra y también por expandirme un poquito para darme a conocer un poquito todas, pero bueno, con el tiempo me he ido viendo que el nicho se me va cerrando más a YouTube, aunque ahora también he notado un crecimiento en iVoox y en Spotify también del programa en los últimos 2 meses, pero yo ahora mismo me enfoco sobre todo por el tema audiovisual y porque me gusta hacerlo en algunos programas, meter imágenes, meter cositas, el mundo de YouTube. Claro, es que es diferente, ¿no? Al final YouTube te da esa imagen que acompaña muchísimo la voz y luego la voz, traerla a formatos podcast, que al final es video podcast y podcast. Yo los diferencio así, ¿no? Es voz solo o voz acompañada de vídeo. Correcto. Son 2 mundos diferentes y tú, por ejemplo, que haces entrevistas, para mí es mucho más atractivo el tema de audiovisual.
¿no? Porque yo te he visto en esa mesa, que montas como esa especie de plató, que traéis papeles, con el caso Alcácer, con el compañero que has hablado antes, pues tiene ese protagonismo y es como una charla más profesional. Cuando haces un podcast tienes que envolver mucho en todo eso a las personas, ¿no? Y es un formato diferente. Entonces, tú que haces cosas muy, muy interesantes, ¿no? Al final, ahora estás haciendo las investigaciones, vais a sitios, lo capturáis. Joder, pues el formato vídeos es buenísimo. Claro. Pero aún así, como yo estoy en Evox, que es mi plataforma, yo voy a intentar que vengan aquí a YouTube porque me parece muy interesante, pero oye, que si también hay gente que se quiere poner en claro. formato podcast, porque se lo ponga al final. Pero voy a intentar anunciarlo de las dos maneras. Yo recomendaré siempre a YouTube porque, pero no porque porque mi plataforma es Evox, Claro, sino porque no. es tu lugar. Pero seguramente mucha gente nos escuche más por Evox de los nuestros Y luego conozcan tú porque más que nada, y te lo digo, es que no son incompatibles. Al final hay gente que toda la vida se pone el podcast y nos está escuchando con Evox, y otras personas que llegan y dicen, pues yo en YouTube me gusta verle las caras, ¿no? A ver qué están diciendo y hablando. A mí me gusta también ponerle mucho las caras a las voces que escucho. Yo, por ejemplo, a ti tenía muchas ganas de verte, y de hecho me llevé una sorpresa porque pensaba que eras más mayor, sinceramente, y luego al final... Siempre me han dicho lo mismo. Sí, y luego al final digo, pero sí que más o menos tenemos la misma edad, porque tú ahora Sí. Melín, ¿qué edad tienes más o menos? Bueno, si la quieres decir. Yo 35 para 36, sí. Pues mira, tenemos la misma edad del 90. Sí. Pues mira, somos, O sea, del mismo año. O sea, somos prácticamente de la misma edad, ¿no? Y al final hay gente que me ha dicho, dice, claro, yo creía que eras más mayor. Y yo te sé, sí. Bueno, digo, vale, no sé cómo tomármelo, si bien o mal, pero bueno, es normal. Al final la voz es lo que tiene, que corre la imaginación, y cuando te ven dicen, ahí va, pero si tiene el pelo, está lleno de tatuajes, tiene pendientes, es todo lo contrario que yo me lo imaginaba, porque hay veces que me han dicho que yo te imaginaba con una persona súper seria, y digo, no digo. Sí, yo también, a mí me pasó contigo. Como, te imaginaba calvo, me llegaron a decir, digo, vale, pues, digo, bueno, pues no, de momento tengo pelo, digo, ya te diré más adelante, ¿no? Digo, pero de momento tengo pelo. Y así me han llegado a decir cosas, pero oye, muy bien, y me parece hasta gracioso y anecdótico, sí. Pero es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Yo ya te digo, me enfoco bastante en YouTube, pero no voy a abandonar las plataformas de audio porque yo soy muy consumidor. No la abandones. Soy muy consumidor, ¿no? del formato audio también. Sobre todo, ya te lo he comentado, cuando trabajo, ¿sabes? Soy vigilante de seguridad, me voy a hacer mis rondas, que a veces tardamos una hora y pico en hacerlas, y yo me pongo me pongo un podcast y se me hace mucho más ameno la cosa. Yo te digo que como, no es que yo tenga mano ni nada de eso, ¿no? Pero al final el formato que más nos escucha a nosotros es de Evox, porque es nuestra plataforma. Con ellos yo tengo ese amor incondicional, ¿no? Que son los precursores del podcasting en España. Yo les debo ese cariño infinito, infinito, ¿no? Y además formo parte de sus podcasts predilectos, entre comillas, que son los Originals. Los Originals, los 100, ¿no? Me parece, si sí, no me equivoco, son 100. Sí. Yo soy de la última jornada que entró, creo, de la última o de las penúltimas jornadas que entraron de Originals, y que se fijasen en mi trabajo y me diese la oportunidad de formar parte de su grupo de exclusivos y mantenerme en ese grupo, porque hay mucha gente que ha entrado y ha salido porque no se pudo mantener al final. Mantenerme ahí, pues al final yo les debo muchísimo a ellos. Y si yo ahora puedo ayudar a otras personas a que también os conozcan en Evox, porque al final yo sí que a ti, por ejemplo, más que YouTube, porque yo no suelo consumir tanto YouTube. ¿Sabes para qué lo que consumo yo? YouTube, porque yo pinto Warhammer, entonces para ver cositas de Warhammer, tengo todo esto lleno, pero luego para escuchar y tal, a no ser que sea algo muy específico, solo a través de Evox, todo. Entonces yo a ti te he escuchado, y cuando he visto algo de tu trabajo ha sido a través de esto. Cuando son las investigaciones paranormales, eso sí. Cuando has hecho, claro, ahí tienes que irte a algo más audiovisual. Claro, yo sobre todo, además, que cuando pongo la descripción en este caso de la zona de investigación, como le llamamos, yo lo pongo en la descripción. Yo aconsejo, o sea, quien lo quiera escuchar, que lo escuche, pero yo aconsejo que aquí hay mucho material visual,
el que tenga la facilidad de irse a YouTube, que vaya a verlo a esa plataforma mejor. Pero bueno, eso cada uno es libre elección. Pues también si te van conociendo por iVoox, la gente también te va a apreciar muchísimo tu trabajo, ya lo verás. Y los cavernarios seguro que también. Sí. Pues nada, tío, vamos a ir cerrando ya. Me alegro un montón de haberte tenido aquí, ha sido un placer. Llevamos más de 1 hora y media grabando y se me ha hecho, vamos, nada. Yo estaría hablando un rato más porque te considero ya un amigo. La verdad es que tengo de esas personas que participaste en ese último programa. Joder, no hablamos habitualmente, pero te has abierto a mí, me has contado cosas, has participado y yo me siento súper, ¿cómo decirlo? Afortunado de poder hacer, aunque sea conocidos, amigos, compañeros, y intercambiar palabras con ellos, a veces hasta aconsejarles, ¿no? Dentro de lo que hacen, porque muchas veces me han pedido consejos, oye, ¿y yo esto cómo podría hacerlo? Decir, bueno, pues a lo mejor yo lo haría así, si es para la plataforma tal, si es para cual, lo haría de otra manera, porque funciona diferente. Pero realmente me llevo gratas sorpresas con las personas que estáis detrás y este es tu caso, ¿no? Y que me hayas invitado hoy aquí fue y será siempre una experiencia única e irrepetible. Bueno, yo esto ya te digo, no es un hasta luego para siempre, yo ya te abro las puertas de mi casa, ¿no? Como aquel que dice, y te emplazo si quieres para más adelante un futuro programa. Si quieres la próxima vez lo podemos enfocar de otra manera, más ya no tipo entrevista, porque ya nos conocemos y demás, pero sí, si quieres podemos hacer alguna cosita especial. Oye, pues mira, como sabes que a mí me gusta lo de Ouija, bueno, podemos hacer un especial así enfocado a Ouija o alguna cosita, si te parece, en un futuro. Y, Sí. y me gustaría... Lo podemos hacer y yo cuando quieras, aquí está mi mano tendida y podemos hacer ouijas, podemos hablar de casos paranormales, de lo que tú quieras. Podemos hacer un programa incluso menos personal, que al final esto a muchas personas claro. le puede llegar a aburrir, pero más enfocado a lo que realmente a la gente le gusta, que es el tema paranormal, ¿no? Bueno, yo creo que de todas formas, a tu comunidad va a haber gente que le va a gustar esto porque conocen al Melin de lo que narra, ¿no? Las experiencias y tal, pero el de su casa, ¿no? El que lo conocen como sus amistades y demás. Yo creo que no todo el mundo lo conoce, ¿no? De la comunidad. No todo el mundo, seguramente no. Pero aún así yo soy muy cercano, Sí, a la sí, gente. totalmente. Yo intento ser muy cercano y aunque soy un desastre con el WhatsApp porque se me olvida a veces contestar y creo que he contestado, porque voy a lo mejor en el trabajo, voy haciendo cualquier cosa y tengo los minutillos de descanso, termino ya mi hora y digo, ay, que me tengo que volver. Y dejo ya el móvil, no lo vuelvo a tocar y digo, así ya he contestado. Y a lo mejor se me ha quedado el mensaje sin poner y cosas así. Siempre suelo estar muy atento. Y como tengo un grupo donde están todos los cavernarios, soy una persona que siempre estoy ahí, soy uno más, incluso uno menos, en el sentido de que ellos tienen mucho más protagonismo que yo dentro de los grupos y demás. Bueno, tío, pues nada, si te parece, recordamos una vez más, ya supongo que ha visto aquí, ya lo sabrá, tienes tu podcast en iVoox, Caverna de Ánimas, es un iVoox Originals de la plataforma, para el que no lo sepa. Y nada, este viernes tendréis este programa en iVoox, evidentemente, Apple Podcast, Spotify y para vernos en YouTube, como siempre. Pues nada, Melin. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale? Lo suelo subir siempre a las 6 de la tarde, los viernes. Para que lo sepa la gente, para que no solo este programa, para los siguientes. Los viernes a las 6. Sí. Pues ya está. Alguna vez se ha pasado alguna cosa, como por ejemplo el especial de Halloween, que lo adelanté un día para que quedara en el momento idóneo. A lo mejor el especial de Navidad también, para que encaje, pues lo subo unos días antes de Navidad, porque bueno, la gente en esas fechas tiene sus cosas y le presta atención. ¿Vas a hacer un especial de Navidad? Sí, bueno, de hecho, mira, te lo voy a anunciar aquí, el especial de Navidad muy probablemente, espero que sí, porque claro, ahora tengo que dar con las chicas hemos grabado sobre el terreno, ahora tenemos que grabar aquí en el plató, ¿no? En la mesa de redacción, pero queremos que el especial de Navidad sea la zona de investigación que te he comentado, la de la Musara, la que grabamos la semana pasada. Muy bien. Porque, ¿sabes qué pasa? Que hemos grabado sobre el terreno, tenemos que traerlo aquí, pero claro, una de las chicas se nos ha ido de vacaciones 2 semanas y pues eso no imposibilita que saquemos en las próximas 2 semanas el programa. Así que ya hemos decidido emplazarlo para el especial de Navidad.
Pues ya está. Entonces ahí está el especial para que la gente también lo sepa, porque seguramente vengan muchos cavernarios aquí y lleguen hasta el final y les interese lo que haces. Así que Yo de todas formas, ya te digo, también yo te etiquetaré, de aquí cogeré, ya sabes que me gusta también coger reels así de los mejores momentos y si te parece bien, pues yo te etiqueto para que te salga a ti perfecto. y también te puedan poner cara en tu Instagram también. Pues bueno, con esto cerramos ya el podcast, espero que os haya gustado. Ya para mí ha sido un completo placer tenerte aquí, ya te lo he dicho. Y nada, eso te emplazo para futuros programas. Y nada, una vez más, un placer haberte tenido. Un saludo. Gracias a ti y a todos los noctámbulos. Un beso muy grande y un abrazo enorme para todos. Un saludo. Chao.